caballo. La entonación del himno nacional patrio. Señoras y señores, ya estamos listos para esta verdadera final. El partido de vuelta entre el conjunto de Nueva Estrella, hoy de locales, versus el conjunto de Guaraní. Luego de la entonación del himno nacional del campeonato de Paraguay. 79 de la Liga Limpeña. Estamos listos todos los compañeros de Limpio Digital para poder llevar la mejor transmisión de esta gran fiesta, porque estamos observando a muchísimas personas que vinieron a apoyar tanto al conjunto de Nueva Estrella como el conjunto de Guaraní. Saludamos casi 600 personas ya en vivo, acompañando nuestra transmisión en vivo y en directo aquí de la Octaviano Gómez Rivas. Un trabajo incansable de los compañeros de técnica, compañeros que apoyan y acompañan este trabajo, que lo realizamos desde el primer partido, que estamos acompañando todo lo que es el inicio de este campeonato 2021-2022, Jorge. Asimismo, llevamos todas las emociones de nuestra liga, de la Liga Limpeña de Fútbol. Me siento muy, pero muy orgulloso, muy feliz por formar parte de Limpio Digital, por llevar desde el partido 1, llevar hasta este último partido, donde están los dos mejores equipos de lo que es campeonato 2021 de la Liga Limpeña de Fútbol. Ya tenemos pirimbala, imágenes de nuestro compañero Juan Ramón Colmán, que está con las cámaras en la parte técnica. Impresionante las imágenes, el estadio Octaviano Gómez Rivas con un lleno total. Hay que decir que hay muchísima gente que viene a acompañar a sus respectivos equipos con sus colores, camisetas. Estuvimos ya haciendo unos materiales de apoyo también con los compañeros, conociendo un poco cómo llega la gente al estadio Octaviano Gómez Rivas. Una fiesta total, el campeonato de la Liga Limpeña.
hay que decir que con total éxito también se desarrolló, a pesar de los inconvenientes que tuvimos en el domingo pasado. Hay que decir que los equipos llegan de la mejor manera para esta final. Asimismo, estamos observando el cambio de la cancha, ¿verdad? De posiciones. Va a empezar el conjunto de Nueva Estrella. Agradecer también a las marcas que confiaron con nosotros desde el primer partido a Cooperativa Ñandembaé Limitada, sponsor oficial del campeonato de la Liga Limpeña, que nos dio su mano, que nos dio ese puntapié inicial para poder acompañar desde el vamos. Saludamos a Quiero Hamburguesa, hamburguesa 100% a la parrilla. También al complejo deportivo Willy Mendieta 10, que va a contar con el torneo de la Copa Willy Mendieta el 24 de enero. El torneo de 6 versus 6, tanto en masculino y femenino. El número de contacto es el 0986-355-728. Saludamos a Farma Méndez y cuenta con el delivery totalmente gratuito. El número de contacto es el 0986-146-322 o al 021-782-282. Todo listo para esta verdadera fiesta. Va a empezar a mover el conjunto aurinegro frente a la pelota. Lo vemos al goleador del primer compromiso, el jugador Alexis Palacios. Todo listo para comenzar el encuentro. El árbitro del compromiso va a dar inicio a este partido entre el conjunto de Nueva Estrella de local versus Guaraní. Partido de vuelta y lo vivís a través de Limpio Digital, llevando las mejores emociones. Muchísimas gracias a todas las personas. Comenzó el partido y empezó a mover el conjunto aurinegro con Palacio. Va a salir desde el fondo Parodi levantando la pelota. Está corriendo Palacio, sacando como puede Rodríguez, llevando la pelota pero se resbala en esta Isidro Saldívar, sacando el medio desde el fondo, sacando el capitán Cañete. Recepciona en esta el jugador Alberto Mesa. Infracción en perjuicio de Alberto Mesa y corresponde tiro libre para el conjunto de Nueva Estrella, Tony. Bueno, Nueva Estrella también que ya comienza a buscar su fútbol, el Guaraní, con un pequeño movimiento también que hizo mover un tambalear un poco la defensa de Nueva Estrella. Va a salir desde el fondo colocando la pelota, está el jugador Marcos Brites, tocando Mesa, de nuevo con Brites, saliendo desde el fondo el conjunto de Nueva Estrella, levantó Brites la pelota buscando el cabezazo del jugador Diego Vázquez, sacando desde el fondo Pereira, Álvaro Pereira tocando con Cano, Cano llevando la pelota y le saca súper bien en esta Giovanni Bogado, Bogado abriendo por el otro sector, recepciona Fernando López, pero estuvo atento Palacio, dejando la pelota para el jugador con la camiseta número 15, Fernando López, con Bill López, llevando en esta López llevando la pelota, abriendo por el costado izquierdo para que lo recepcione Saldívar, levantando a Isidro Saldívar para que se comunique de nuevo con López, el remate de López, y mirá, el primer contragolpe vital que tuvo él con el jugador Bill López levantando la pelota y no alcanzó en esta Palacio. ¿Y cómo viste esta jugada, Tony? Lomitería Johnny, hamburguesas, lomitos y pizzas lo vas a encontrar en Lomitería Johnny. El número de contacto es el 0992-377-891. Gracias, Mateo. Ahí está llevando Nelson Cano la pelota. Lo rodean entre dos. Levantó Dávalos el balón. Picó la pelota por Fernando López y corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Agradecer a las casi 800 personas que ya están en vivo y en directo por la plataforma de Limpio Digital. Agradecer a todas esas personas que acompañan. Cuidado, le dio Bill López el remate en esta del jugador con la camiseta número 13. El jugador del conjunto Junior Coronel. Y va a salir desde el fondo el conjunto de Nueva Estrella. Saludamos a la mini bodega Franci. También saludamos al lavadero 911. Ya está habilitado y cuenta con promos por la apertura de local. Podés contactarte al 0981-065-340. Ahí tiene Casau. Va a salir desde el fondo el conjunto Nueva Estrella. Tocando con Marcos Brites. Brites buscando con quién tocar. Pidiendo compañía a Brites, abriendo por el costado derecho para la corrida de Vázquez. Estuvo atento Parodi, corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Seguimos con la gente que nos sigue escribiendo de todas partes del mundo. Vamos a nuestra Analía Rojas, también aguante de los bombarderos, dice Luisito. Ricky Moore, fuerza la barra de 6 de Neuta apoya, dice. Levantó el jugador Blas Olmedo a las manos del portero Víctor Rodríguez y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Raymond Restobar, saludamos a
tiene pizza, lomitos, hamburguesas, lo vas a encontrar en Raymond Resto Bar. El número de contacto es el 0981-898-394. Recicladora Carandel, 10 años ayudando a la conservación del medio ambiente. Saludamos a Trans Oscarcito, servicio de transporte de carga terrestre a nivel nacional e internacional, desde el Paraguay para todo el mundo. Corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro y lo va a hacer Isidro Saldívar. 0-0 en este primer tiempo, 3 minutos de este primer tiempo y lo estás viviendo a través de Limpio Digital. Estamos en vivo y en directo desde el Matadero. Estamos llegando a las 900 personas en vivo. Ahí está tocando Nelson Cano, pero saliendo desde el fondo Giovanni Bogado, el jugador con la camiseta número 10. Le cubren esta Saldívar. A ver si puede salir Giovanni Bogado, llevándose al área, pero saliendo. Mirá, qué linda la jugada de Giovanni Bogado, levantando la pelota para la corrida en esta Diego Vázquez. Primero atento Cañete, bajó de cabeza para el portero Víctor Rodríguez y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Saludamos a Level Team RB Industria Publicitaria, otra de las empresas que hacen posible la transmisión. Podés contactarte al 021-782-293. Saludamos a LH Impresiones, impresión digital de remeras, tazas y choperas. Podés contactarte al 0981-286-019. JHS Sistema Óleo Hidráulico. Podés encontrar en la avenida San José Sur, barrio Isla Granda, en la ciudad de Limpio, o comunicarte al 0982-435-657. Llevando Casau la pelota al borde del piso, buscando la conexión con Medina. Fuerte, la pelota rebota a los pies del portero Víctor Rodríguez. Hay que decir también que Nueva Estrella está jugando con una marcada línea 3 después de la expulsión también del lateral derecho del domingo pasado. Asimismo, lo vemos, así como está diciendo Tony, un poquito más adelantado Alberto Mesa también, que está en la parte de atrás, ayudando un poco, y saliendo ahora Alberto Mesa, tocando con Giovanni Bogado. A ver qué hace Bogado, el jugador diferente que tiene el conjunto de Nueva Estrella, corriendo de punta a punta en estos primeros 5 minutos el jugador con la camiseta número 10. Sale Casau buscando la corrida de Diego Vázquez, atento y cubriendo la pelota en esta el jugador Adam Cañete, y corresponde saque de fondo para el conjunto aurinegro. Jimmy Repuestos, tenemos todo lo que está buscando en cuanto a repuestos se refiere. Podés encontrarnos en la avenida San José y Doctor Rodríguez de Francia, en la ciudad de Limpio, o comunicarte con nosotros al 0981-245-196 o al 021-783-020. Va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro en los pies del portero Víctor Rodríguez. Levantó Rodríguez la pelota. Sacó Rodríguez también. Posicionando Olmedo. Bajando por el costado derecho para que lo lleve el jugador Giovanni Bogado. Bogado con la pelota. Gritando Alberto Mesa. Mesa tocando con Fernández. Junior Medina. Abriendo por el costado izquierdo ahora para el contragolpe del conjunto de Nueva Estrella. Levantó Casau en esta. Y saltando Neri Castro, también Parodi. Y la pelota que le pasó a todos. Quedó muy sentido en esta el jugador Freddy Parodi. Freddy Parodi también jugador de mucha experiencia, años jugando en la Liga Limpeña. Se supo darse a conocer y a ganar el cariño del Club Lucero del Alba, saliendo campeón 2 años consecutivos también, con Lucero del Alba, también con el Club Guaraní Nueva Estrella también, gran participación ya en la Liga Limpeña. Se repuso Freddy Parodi, pero corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. La tiene Casau. Casau levantando la pelota, buscando a Junior Medina. Sacando Cañete desde el fondo, pero recuperando está acá el jugador Junior Medina. Medina con la pelota. Retrocediendo con Alberto Mesa. Mesa metiendo de nuevo la pelota a las manos del portero Víctor Rodríguez. Y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. CM Repuesto Multimarcas. Repuestos para todas las marcas y accesorios. Lo vas a encontrar en Monseñor Moreno, casi Ruta General Aquino, en la ciudad de Limpio. O comunicarte con ellos al 0986-577-011 o al 0984-719-273. Levantó Rodríguez la pelota. Sacó Fernández y corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro en estos 8 minutos de este primer tiempo. Un partido de ida y vuelta en la grada, una verdadera fiesta
Qué lindo es la Liga Limpeña de Fútbol luego de 2 años de un parate por la pandemia que nos echó a todos, a todo el mundo, y volver a una final de primerísimo nivel. Qué emoción, la verdad. El campeón de la Liga Limpeña también va a estar siendo partícipe de la Copa Paraguay, donde Limpio Digital va a estar también acompañando todo ese trabajo, como lo seguimos realizando en todos los años que estuvieron representantes limpeños en este campeonato. Ahí está levantando Casau la pelota. Tocando Giovanni Bogado. Recepciona y recupera Bogado. Tocando con Olmedo. De nuevo ahí le tiene Bogado para la corrida de Medina. A las manos del portero Víctor Rodríguez. Y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Muy movedizo. Lo vemos a Giovanni Bogado tratando de ser la figura principal en el conjunto de Nueva Estrella. Bicho Burger cuenta con el delivery y podés contactarte al 0992-913-925. Bodega José Domingo, ubicado en Fulgencio Yegros, casi Bernardino Caballero. Como podés comunicarte al 0983-850-794. Con este resultado, muy temprano todavía, pero 9 minutos de este primer tiempo, 0-0. Guaraní es el campeón, pero falta muchísimo, como estamos diciendo. Si hoy gana con cualquier resultado el conjunto Nueva Estrella, se va a estar jugando la tanda de penales. Él le está tocando Cañete llevando la pelota. Se le fue la pelota a Cañete y corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Bodega Gonzi, ubicado en Limpio, Paraguay. El número de contacto es el 0982-890-095. También a Bodega Ñacaíto, ubicado en la ciudad de Limpio, en el barrio Mayué, en el Bío Salado. El número de contacto es el 0984-468-843. Bueno, acá me dicen quién es el relator del encuentro, nuestro compañero Jorge Rivas, relatando el encuentro de la final de la Liga Limpeña. Cuidado el remate en esta de Pereira y sacando Rodríguez desde el fondo. Ahí la tiene el jugador Vil López, figura del compromiso en el partido pasado, pero habilitando rápidamente para Dávalos. A ver, es peligrosísimo el contragolpe, levantando Dávalos el cabezazo de Pereira. Mira, hay el otro cabezazo y sacando como puede Rodríguez. Y la pelota que botó por el jugador Nelson Cano. Y se salvó en esta el conjunto de Nueva Estrella. Y qué partido de ida y vuelta la que estamos viendo. Ahí está llevando ahora Neri Castro. Si recepciona bien, es peligrosísimo Neri. Mira cómo entra Neri. El remate de Neri. Y que se fue lamiendo el poste derecho de Víctor Rodríguez. Y va a salir. A ver, el árbitro está marcando. Tiro de esquina. Tremendo ida y vuelta aquí en la final que queríamos ver el domingo anterior. Hoy se da un encuentro ida y vuelta donde podemos conocer al campeón de la Liga Limpeña. Qué jugada en esta del jugador Neri Castro. Adam Cañete que lo siguió. Llegó a pellizcar la pelota y corresponde tiro de esquina para el conjunto de Nueva Estrella. Colocando la pelota está el jugador Fernando López. Fernando López y el tiro libre de esquina para el conjunto de Nueva Estrella. Lo vemos en el área, Giovanni Bogado. Levantó Fernando López el cabezazo de Pereira. Y saliendo desde el fondo el conjunto aurinegro. Mira que quedó de nuevo ahí. Sacando como puede Parodi. Sólido en el fondo el jugador Freddy Parodi. Ahí le tiene Nelson Cano. Cano llevando la pelota. Recuperando está Giovanni Bogado. Metiendo de nuevo Olmedo. Bajó con el pecho el jugador Junior Medina. Abriendo por el costado izquierdo del ataque del conjunto Nueva Estrella. Fernando López con Giovanni Bogado. El remate de Bogado. Y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Saludamos a César Tortu Gómez, el concejal de la ciudad de Limpio, que apoya al fútbol limpeño. La Construmac, construcción, movimiento de suelo, transporte, alquiler, derribamiento de maquinarias. Corujo, celulares y electrodomésticos y ropa. El número de contacto es el 0982-140-273. Equipo completo de Limpio Digital. La vuelta de Mateo Marecos, Mateo Marecos. Va a salir desde el fondo el portero Víctor Rodríguez. Hay que decir que estamos llegando a las 1000 personas en vivo. Es para nosotros demasiado importante también agradecer a todas las empresas que hacen posible que estemos en vivo y en directo aquí de la segunda final, la final definitoria, para conocer al campeón de la Liga Limpeña.
Está corriendo, tratando de alcanzar en esta Álvaro Pereira y corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Y muchísimas gracias a todas las personas que están observando el gran partido a través de Limpio Digital. Un partidazo de ida y vuelta. Levantó la pelota, tratando de recepcionar Diego Vázquez. Ahí llevando Isidro Saldívar la pelota por el costado izquierdo. La corrida de Saldívar, a ver le levanta a Saldívar y sacando Casau como puede. Y sacó de nuevo desde el fondo el jugador Casau. Levantó rápido la mirada en esta Fernando López tocando con Eric Castro. Eric Castro para la corrida de Junior Medina, a ver si alcanza Medina. Y se lanza el portero Víctor Rodríguez. Quedó sentido Medina, pero qué lindo partido la que estamos viviendo en la ciudad de Limpio. Esto es la Liga Limpeña, de ida y vuelta, de un contragolpe del conjunto aurinegro a un contragolpe del conjunto de Nueva Estrella. ¿Y cómo viste esta jugada, Tony? Hay que decir que es lo que vinimos a ver. La Liga Limpeña tiene esto, tiene buen fútbol. Hay que decir que los dos equipos están buscando la victoria. Nadie especula, nadie espera, nadie está pendiente del otro. Está buscando su resultado para poder, en el caso de Guaraní, definir el campeonato. En el caso de Nueva Estrella, buscar la tanda de penales. Muchísimas personas estamos observando alrededor de lo que es la cancha, la linda cancha. Tenemos que decir una hermosa cancha del Sportivo Limpeño. El Matadero, como todos lo conocen. Quedó muy sentido el portero Víctor Rodríguez y también lo hemos sentido a Junior Medina. Seguimos contigo, Mateo. Saludamos a Dental Full de la señora Perla Estefanía Moríndigo, especialista en cirugía dento-ovelar, odontóloga del regimiento 7863. Saludamos a Edgar y Fran y a su familia que apoya a su querido Club Guaraní. La distribuidora Edgar, el rey de los combos en la ciudad de Limpio. Autoaccesorios El Pistón. Podés comunicarte a Autoaccesorios El Pistón al 0983-718-873 o al 0992-544-157. Materiales de construcción Ferrol. Podés contactarte al 0984-358-439. Indumentarias deportivas HF. Podés hacer el pedido al 0981-715-057. Se va recuperando de a poquito el portero Víctor Rodríguez. Ya se recuperó Junior Medina, pero está en el suelo todavía el portero Víctor Rodríguez. Recordemos que en el partido de ida, con el tanto de Alexis Palacio, Guaraní venció 1-0 al conjunto de Nueva Estrella con un penal que todos estamos observando, ¿verdad? A través de Limpio Digital. El árbitro del compromiso no pitó. Y ahora el resultado terminó 1-0 a favor del conjunto de Guaraní. Con una victoria de Nueva Estrella se va a estar jugando la tanda de penales. Con este empate, el conjunto aurinegro se va a consagrar campeón de la Liga 2021. De la Liga 2021, ya pero en este 2022. Bueno, agradecer a todos los que hacen posible que estemos hoy en vivo y en directo. Estamos con más de 1000 personas en vivo y en directo, Jorge. Tenemos muchísimos mensajes, seguro, Tony. Muchísimos mensajes, imposible tratar de leer todos nuestros. Fuerza Nueva Estrella, hoy salimos campeón, excelente transmisión. Fuerza Limpio Digital, siempre para adelante. Roberto Brites ahí también saludándonos al trabajo. Acá también, gracias a Enrique Estigarribia, fuerza comentarista. Sí, fuerza, mucha fuerza, pues estamos con la garganta apenas. Quedó muy sentido Víctor Rodríguez. Se va recuperando el central que tiene el conjunto de Nueva Estrella. Chocando con Cano en esta. El árbitro del compromiso da de nuevo el ingreso a Adam Cañete. Mirá, Tony, lo vi a Adam Cañete haciendo la seña de cambio. Al capitán lo vi en el banco de suplente mostrando la seña del cambio. Está pidiendo cambio Cañete, Tony. Bueno, evidentemente tiene una pequeña molestia en la pierna izquierda. Muy sentido, lo vemos al capitán Adam Cañete en el conjunto de Guaraní. Cuidado que está llevando Cano, a ver qué hace Cano. Llevando Cano y el remate. Y de nuevo complementando en esta Alberto Mesa. Lo vemos a Alberto Mesa como uno de los centrales en el conjunto Nueva Estrella. Llevando Giovanni Bugado. Tocando la pelota para el jugador Fernando López. A ver qué hace Fernandito López. Tocando con Diego Vázquez. Diego Vázquez
levantó la pelota, tocó con la mano, dice el árbitro del compromiso, el jugador Adán Cañete, y corresponde tiro libre peligroso para el conjunto de Nueva Estrella. Adán Cañete aparentemente no sigue, Adán Cañete, ya bueno, lo vemos en el suelo, jugador emblema del Guaraní, que todo este campeonato fue, en todos los partidos que nosotros tuvimos, él fue el protagonista del partido. Hay que decir que fue la figura de los partidos, y en la final anterior fue uno de los jugadores que más recorrido tuvo en la cancha. Así mismo, Tony, recordemos de nuevo que hoy está jugando de central, un jugador que se sacrifica muchísimo por el equipo, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando él salió figura justamente ante Nueva Estrella, yo le había preguntado, sos un gran central, y él me dice que estaba jugando en el medio sector. Bueno, yo le había conocido en Guaraní como delantero, número 9 era anteriormente. Y bueno, la necesidad, creo que comentó también que un técnico lo quiso probar ahí, y estaba jugando en uno de los sectores donde Guaraní tenía un déficit hace mucho tiempo. No podía tener un central que pueda acompañarlo a Parodi, y actualmente Adán estaba cumpliendo esa función. Lo ve emocionado, triste. Bueno, ¿quién quiere perderse una final, Jorge? Imagínate con el brazalete de capitán también, si llega a salir campeón, levantar la copa, pero se va muy sentido, retirado Adán Cañete, haciendo una dupla muy buena también con Freddy Parodi. Se retira y va a ingresar el jugador con la camiseta número 6, Edgar Sosa, un experimentado también que va ingresando. Edgar Sosa, de mucho recorrido, Edgar Sosa también, mediocampista, volante, de todo un poco. Corresponde tiro libre para el conjunto de Nueva Estrella. Frente a la pelota lo vemos a Fernando López. También está Giovanni Bogado. Lo toca Giovanni, levantó la pelota Giovanni, sacando desde el fondo Dávalos. A ver, resecciona de nuevo el jugador Giovanni Bogado. Le pone el físico Cano, llevando de nuevo la pelota. A ver qué hace Giovanni Bogado, tocando la pelota para el jugador Olmedo. Olmedo con Mesa. Mesa ahora abriendo para el jugador Diego Vázquez. Retrocediendo Vázquez para Olmedo. Olmedo viendo muy bien habilitado en esta. A ver qué hace. Remate del jugador Giovanni Bogado. Ya todo estaba anulado por una posición prohibida, pero muy buena en esta. El contragolpe del conjunto de Nueva Estrella. Infomed, hardware y software, reparación y mantenimiento de PC, notebooks e impresoras, cartuchos y accesorios para todo lo que estás buscando en cuanto a electrométrico. Lo necesitas. El número de contacto es el 0982-457-888. Saludamos a HF Indumentarias Deportivas. El número de contacto es el 0981-715-057. Recordemos también que la categoría senior Guaraní salió campeón en el torneo experimental que ganó en la tanda de penales. Gran figura salió el portero del conjunto aurinegro, Saracho, el portero Saracho. Ahora corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella, levantando Brites, buscando la cabeza de Neri Castro, buscando Álvaro Pereira, dejando para Aveiro, levantó Parodi la pelota, buscando en esta Aveiro, pero le saca con la pelota el jugador Neri Castro, llevando Neri, el capitán del conjunto Nueva Estrella. Mira qué linda jugada de Neri, levantó la pelota a las manos del portero Víctor Rodríguez, que sale muy bien en esta. El portero Rodríguez se queda con la pelota. Bueno, sí, Víctor Rodríguez también un jugador muy experimentado, que comentaba, ¿no? Ayer nos estaba comentando que a los 15 años ya tuvo la posibilidad de salir campeón con el Nueva Estrella. Hoy está jugando contra su ex equipo. ¿Cuántos títulos tiene con Nueva Estrella, Tony? Tiene 2 títulos, 2014-2016, lo que nos había comentado, 2012-2014 sería su título, y después tiene un título con el Guaraní también. 3 títulos en total. Levantando la pelota en esta, cuidado, gol en contra. ¡Gol! De Guaraní. Gol en contra del jugador Horacio Rodríguez. Levantando espectacularmente la pelota y buscando la cabeza de Palacios, pero tuvo la cabeza de Horacio Rodríguez y el 1-0 para el conjunto de Guaraní, que lo empieza a ganar. ¿Y cómo viste esta jugada, Tony? Bueno, Guaraní que venía buscando por todos lados también un centro cruzado donde el jugador de Nueva Estrella, Horacio Rodríguez,
trata de desviar el balón y lo mete en el ángulo superior izquierdo. El centro fue del jugador Rodrigo Dávalos. El Chori. El Chori levantando la pelota. Muy buena el centro. Levantó la pelota y estaba detrás de Horacio Rodríguez. El Chori también es un multicampeón con el Guaraní. Alexis Palacios, pero lastimosamente bajó la pelota por la cabeza de Horacio Rodríguez, tratando con su afán de despejar la pelota, fue entrando, nada pudo hacer Luis Agüero, y el 1-0 del compromiso a los 22 minutos de este primer tiempo. El gol es una presentación de Cooperativa Ñandembaé Limitada. Te invitamos a crecer juntos. Los mejores créditos y planes de ahorro lo vas a encontrar en la Cooperativa Ñandembaé Limitada, sponsor oficial del torneo de la Liga Limpeña. Quiero hamburguesa 100% a la parrilla. ¿Qué estás esperando para probar la mejor hamburguesa de la ciudad de Limpio? Complejo Deportivo Willy Mendieta cuenta con el torneo que inicia el 24 de enero, tanto de masculino y femenino, el 6 vs 6. Podés contactarte para más información al 0986-355-728. Marcas que hacen posible que Limpio Digital Deporte sea hoy por hoy líder en los deportes en la ciudad de Limpio. Hay que decir, bueno, muchísima gente escribiendo, tratamos de leer los mensajes, pero es imposible. También el calor, impresionante lo que es el calor aquí en el estadio Octaviano Gómez Rivas, porque así mismo, y vemos a la gente gritar, también dando fuerza a lo que sería al compañero Horacio Rodríguez. También el aplauso de la tribuna, Tony, eso cabe de recalcar, es verdad, un gran aplauso. Mientras que estaban tomando agua, la tribuna retribuía a Horacio Rodríguez, de gran partido también en muchas ocasiones. Un jugador que tiene muchos años en Nueva Estrella y va por su cuarto título. Ahí está saliendo desde el fondo el jugador Coronel, infracción de Neri Castro, y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Cuenta con delivery totalmente gratuito. El número de contacto es el 0986-146-322 o el 021-782-282. Hay que recordar que Guaraní es finalista el 2019. Donde fue la última final contra el Sportivo Peñón, y hoy busca poder conseguir su décimo título, que es un título muy ansiado porque van a ser los reyes de Limpio. Asimismo, recordemos que en ese partido en el 2019 había perdido el título versus Sportivo Peñón, que es el último campeón de la Liga Limpeña de Fútbol. Levantando Dávalos la pelota, sacando Rodríguez desde el fondo, a ver si la recepciona Pereira. Levantó Pereira la pelota, dejando para Isidro Saldívar. Saldívar tocando de nuevo para Pereira. A ver qué hace Pereira. Retrocediendo para Saldívar. Saldívar metiendo la pelota para la corrida en esta de Palacio. Sacando Casau desde el fondo. Pero la pelota que pica y queda en poder de Cano. Cano tocando la pelota para Vil López. A ver qué hace López. El remate de Vil López. Fuerte el remate de Vil López. Pero se le fue abriendo y va a salir desde el fondo del conjunto de Nueva Estrella. Lomitería Johnny, hamburguesas, lomitos y pizzas lo vas a encontrar en Lomitería Johnny. Haz tus pedidos al 0992-377-891 o al 0991-926-010. Lo que cabe también de recalcar, Tony, es que Guaraní tiene laterales muy pero muy rápidos y muy potentes, que cuando llega, por ejemplo, Isidro Saldívar por izquierda, siempre levanta la pelota, y también por derecha cuando Dávalos va, siempre terminan levantando la pelota y buscando la cabeza de este hombre, de Palacios. A ver si recepciona Palacios, le pone el físico Rodríguez. El árbitro está marcando infracciones y va a salir desde el fondo el conjunto de Nueva Estrella. Hay que decir que Palacios es un jugador que fue muy cuestionado en todo el campeonato y pudo convertir el único gol del domingo anterior, que lo gritó con el alma. Levantando la pelota, buscando la cabeza de Diego Vázquez, el árbitro marcando infracción de Vázquez en perjuicio de Parodi. Va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro, y así como está diciendo Tony, en el partido de final de ida ya aparecía como titular Palacios, y hoy se mantiene de nuevo el número 9 del conjunto aurinegro. Un jugador que lo conocimos en aquella selección 2017, selección limpeña, donde nos estuvimos acompañando también, que pudimos llegar hasta las semifinales del Nacional de Interligas. Va a salir desde el fondo Agüero, tocando la pelota para el jugador Casau.
Llevando José Casau la pelota. Levantando la mirada. Tocando con Giovanni Bogado. Retrocediendo Bogado con Olmedo. El motorcito del medio sector del conjunto Nueva Estrella. Tocando con Brites. De nuevo recepcionando Olmedo. Ahora la tiene Alberto Mesa. Abriendo por el otro costado para que lo recepcione José Casau. Jugador también muy importante. El lateral izquierdo que tiene el conjunto de Nueva Estrella. Ahí está una buena corrida en esta de Casau, levantando la pelota, la recepciona Neri Castro, a ver qué hace Neri Castro, y saliendo Dávalo desde el fondo, la tiene de nuevo el jugador Sosa, a ver qué hace Sosa, sacando desde el fondo Dávalos, y corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Lavadero Auto Spa 911. Contamos con promo por apertura de local. Podés contactarte con nosotros al 0981-065-340. Ahí le tiene Alberto Mesa. Mesa con la pelota, lo ve bien posicionado por el costado derecho a Brites. Brites levantando la pelota, pero sí nadie entrando por ese sector, y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Raymond Resto Bar. Pizza, lomitos, hamburguesas, lo vas a encontrar en Raymond Resto Bar. Podés contactarte al 0981-898-394. Recicladora Carandaví. 10 años ayudando a la conservación del medio ambiente. Trans Oscarcito, servicio de transporte de carga terrestre nacional e internacional. Queda ubicado en la ciudad de Limpio. Número de contacto es el 0981-230-117. Nueva Estrella cuenta con 5 jugadores campeones del 2019 que están jugando y defendiendo los colores de Nueva Estrella, partiendo por Agüero. También está en el Brites, uno de los jugadores también, López. Y 2 jugadores más que acompañan este equipo que había salido invicto, desde recordar, Jorge. Asimismo está Fernando López, está Alberto Mesa, José Casau. José Casau, que es jugador de Nueva Estrella, pero estuvo el 2019 defendiendo los colores del Peñón. Y Luis Agüero, el portero. Y también en el conjunto aurinegro, pero está de suplente Tomás Lara, componentes de aquel Sportivo Peñón, último campeón de la Liga Limpeña de Fútbol en el año 2019. Hay que decir que el equipo de Guaraní mantiene casi su base de 2019 con Víctor en portería, y la gran mayoría de los jugadores que estuvieron jugando en esa final. Asimismo, recordemos el gol de casi el medio sector, era el tanto para el conjunto del Sportivo Peñón. Está levantando Sosa la pelota y sacando desde el fondo Alberto Mesa. Dejando correr Sosa, corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Level Team Industria Publicitaria. Contactanos al 021-782-293. LH Impresiones, impresiones digital de remeras, tazas y choperas. Podés encontrarnos en la avenida San José, casi Magnolias, Montaña Alta. El número de contacto es el 0981-286-019. Está llevando Neri Castro la pelota, tocando con Fernando López. Alberto Mesa, saliendo limpio Alberto Mesa, levantando por derecha para la corrida Diego Vázquez. A ver si alcanza Diego Vázquez, peligroso. Le tocó Diego Vázquez. La tiene Vázquez, levantó la pelota para Neri Castro, el cabezazo de Neri a las manos del portero Víctor Rodríguez. Y llegó ahora con mucho peligro el conjunto de Nueva Estrella. Sí, con mucho peligro, impresionante la jugada por derecha. Trata de llegar Nueva Estrella por los costados, pero le falta un poco más de arranque por los sectores de los costados. Ahí está llevando Bill López, la figura del partido, el partido pasado, el jugador con la camiseta número 16, retrocediendo para Aveiro. A ver qué hace Aveiro, tocando de nuevo para López, llevando por el costado derecho del ataque. Ahí lo vean Nelson Cano, Cano con la pelota. Vamos a ver qué hace Cano, retrocede de nuevo para Aveiro. Por el costado derecho, peligrosísimo el conjunto aurinegro, levantó Cano la pelota. Y mirá, se lanzaba Álvaro Pereira, no alcanzó. Y peligrosísimo el contragolpe del conjunto de Guaraní, Tony. Bueno, Guaraní tiene, como estabas comentando, por derecha y por izquierda muy buenos jugadores que llegan con precisión, tratando de hacer el desborde. Bueno, así consiguieron el gol de apertura y siguen intentando por derecha. Levantando José Casau la pelota para la corrida de Fernando López. Recepciona Fernando por el costado izquierdo del ataque en el conjunto de Nueva Estrella. Levantó en esta para el jugador Neri Castro y le tiene Medina, el remate de Medina y la muralla Parodi en el fondo. Ahí le está recepcionando Álvaro Pereira.
Pereira tocando con Aveiro. Aveiro tratando de salir del fondo, tocando con Nelson Cano. Cano tocando de nuevo para Álvaro Pereira. Pereira que retrocede, viendo llegar al compañero Isidro Saldívar. Saldívar con Sosa. Sosa que cambia de lado. Lo ve descubierto al jugador Vil López. Tocando con Dávalos. De nuevo con Vil López. Está siguiendo López con Aveiro. De nuevo tocando la pelota para el jugador Vil López. Llevando por el costado derecho. Y la corrida de Dávalos. A ver si saca un buen centro. Es peligrosísimo. Tiró el centro. Y va a salir. Y cuidado que recupera de nuevo el conjunto aurinegro. Y el remate. El remate en esta de Vil López. Y llegó peligrosísimamente de nuevo el conjunto aurinegro, Tony. Bueno, sigue insistiendo Guaraní por derecha, que es el lugar donde se siente cómodo para el ataque. Justamente, como estábamos diciendo, en el costado izquierdo del conjunto de Nueva Estrella, donde está José Casau, ahora están ingresando mucho el conjunto aurinegro. Hay que decir también que la defensa de Guaraní se tuvo que reorganizar con la salida de Adán Cañete. Actualmente está cumpliendo esa función en la defensa Jorge Junior Coronel, que bajó como central, como hombre de marca. Así mismo, y también lo vemos a Isidro Saldívar, que quedó muy abajo, ya no está subiendo por el costado izquierdo. Es por eso que están buscando más por el costado derecho del ataque del conjunto aurinegro, haciendo la contención y la cobertura por izquierda. Corresponde tiro libre de esquina para el conjunto de Nueva Estrella y está colocando la pelota Giovanni Bogado. Levantó Giovanni la pelota y sacando desde el fondo Álvaro Pereira. Lo mete de nuevo el jugador Olmedo. A ver si la recepciona Brites. Quedó picando la pelota, pero la tiene de nuevo Brites. A ver qué hace Brites, tratando de buscar un tiro libre de esquina, pero la pelota se le fue y corresponde saque de arco para el conjunto de Guaraní. JHS Sistema Óleo Hidráulico, ubicado en la avenida San José Sur, Barrios y La Aranda. Podés contactar a JHS Sistema Óleo Hidráulico al 0982-435-657. Jimmy Repuesto, tenemos todo lo que estás buscando en cuanto a repuestos se refiere. Ubicado en San José y Doctor Gaspar Rodríguez de Francia, en la ciudad de Limpio. El número de teléfono es el 021 786 020 o comunicarte al 0981 245 196. Ahora es momento de hidratación y todo el equipo Limpio Digital nos hidratamos con Joya Agua Joya Azul. Agua Joya Azul, ahí está, muchísimas gracias. Nuestro amigo Néstor Lugo, que está en plena sintonía también acompañando nuestra emisión y nos apoyó también desde el vamos con toda la parte de agua, del vital líquido, que hoy estuvimos tomando muchísimo, porque si no va a ser complicado también nuestro trabajo aquí de la Octaciano Gómez Rivas. Así mismo, muchísimas gracias, la verdad que es un líquido vital, como está diciendo Tony, y nos estamos hidratando. Gracias agua 100% limpeña, extraída de pozos artesianos ahí de la compañía Salado. CM Repuesto Multimarca, repuestos para todas las marcas y accesorios. Ubicado en Monseñor Moreno, casi Ruta General Aquino, Limpio. El número de contacto es el 0986-577-011 o el 0984-719-273. 1-0 está ganando el conjunto aurinegro por gol en contra de Horacio Rodríguez a los 22 minutos de este primer tiempo. Y como estamos diciendo, una verdadera fiesta en el escenario del Sportivo Limpeño, en el Matadero, donde estamos observando muchísimas personas viniendo a apoyar tanto al conjunto aurinegro como al conjunto de Nueva Estrella, sacando Marcos Brites la pelota. Queda la pelota bollando ahí. Infracción en perjuicio de Olmedo y corresponde tiro libre para el conjunto de Nueva Estrella. Bicho Burger, hamburguesas y papas fritas lo vas a encontrar en Bicho Burger. El delivery es el 0992-913-925. Bodega José Domingo, ubicado en Fulgencio Yegros, casi Bernardino Caballero. Levantó José Casau la pelota y sacando de nuevo desde el fondo para Odi. Recepcionando Pereira, levantando la pelota para la corrida de Palacios. Sacando José Casau, cuidado que se equivoca. Recuperando de nuevo Rodríguez, tocando con Alberto Mesa. Atento estaba Palacios
y levantando Sosa por el otro costado para la corrida del jugador Vil López. Cuidado que Vil López está ingresando. Lleva a Vil López habilitando Nesta. A ver si llega Palacios. Y va saliendo desde el fondo Alberto Mesa. Otro contragolpe peligrosísimo del conjunto de Guaraní. Cuando tiene la pelota Vil López es peligrosísimo, Tony. Bueno, Vil López, que es un jugador diferente, que siempre fue protagonista del gol del domingo anterior. Cuidado que ahora lo está llevando el jugador Diego Vázquez, se lanza el jugador Isidro Saldívar y corresponde tiro de esquina para el conjunto de Nueva Estrella. Bodega Gonzi, ubicado en la ciudad de Limpio. Podés contactarte al 0982-890-095. Bodega Ñacaito. Quedando la pelota ahora para Fernando López, a ver qué hace Fernando, sacando limpiamente en esta el jugador Nelson Cano, habilitando a Palacio que estaba bajando muchísimo, más un poco de lo que sería el medio sector y lanzando la pelota ahora, pero sacando atento en esta José Casau, pero recuperando a Aveiro llevando la pelota, tocando con Sosa tocando por el costado derecho para Dávalos también cuando tiene la pelota y se integra con Vil López. Mira, una corrida ahora de Dávalos, a ver si llega Dávalos y sacando el tiro Dávalos y con los pies de Rodríguez a las manos del portero Luis Agüero, Tony. Bueno, el próximo 5 de febrero prepárate para la Fiebre de los 90, segunda edición en Avenue Bar. Hay que prepararse, Jorge, para lo que se viene el 5 de febrero, una mega fiesta en Avenue Bar. Ahí está llevando Giovanni Bogado la pelota, el jugador con la camiseta número 10, tocando para Alberto Mesa abriendo por el costado derecho para la corrida del jugador Marcos Brites. A ver qué hace Brites en esta, buscando jugar con Giovanni Bogado, estuvo atento Isidro Saldívar y corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Avenue, diversión asegurada. Cuenta con box de 600.000 guaraníes, mesas 300.000, generales 30.000. Ubicado en la ruta 3 Elizardo Aquino, Ciudad de Limpio. Info de reservas al 0985-320-335. Se viene con toda la Fiebre de los 90, segunda edición, Jorge. Ahí está, excelente. La Fiebre de los 90, entonces vamos a estar ahí con todo el equipo de Limpio Digital, como lo vemos siempre a Marcos Vallejo, ¿verdad? Levantando Fernando López, buscando la cabeza en esta de Diego Vázquez, sacando desde el fondo Coronel, reseccionando Pereira, y va a salir ahora por el costado derecho el conjunto aurinegro, tocando Dávalos para el jugador Aveiro llevando la pelota, Eduardo Aveiro, haciendo la pausa, el jugador Aveiro, tocando con Dávalos buscando en esta al jugador Nelson Cano, pero va a salir desde el fondo el conjunto de Nueva Estrella. César Tortu Gómez, el concejal de la ciudad de Limpio que apoya el fútbol limpeño. Construmac, construcción, movimiento de suelo, transporte, alquiler y arrendamiento de maquinarias. Corujo, electrodomésticos, celulares y ropa. El número de contacto es el 0982-140-273. Tocando Alberto Mesa para que lo recepcionen está Diego Vázquez, un jugador, también un centro delantero, levantando la pelota. Ningún compañero estaba buscando el centro. Diego Vázquez y corresponde saque de fondo para el conjunto aurinegro. Con la doctora Perla Estefanía Moríndigo, especialista de cirugía dento-alveolar. Edgar y Fran y familia apoyan a su querido Club Guaraní. Distribuidora Edgar, el rey de los combos en la ciudad de Limpio. Autoaccesorios El Pistón. Número de contacto es el 0983-718-873 o el 0992-544-157. Levantó Rodríguez la pelota, recepcionó Cano, buscando por el costado derecho la corrida de Vil López. Pero recuperó José Casau y va a salir desde el fondo el conjunto de Nueva Estrella. Fuerte la infracción en esta de Sosa, en perjuicio de Olmedo. Se va a ganar la tarjeta amarilla el jugador Sosa, Edgar Sosa, y la tarjeta amarilla, Tony. Bueno, Edgar Sosa es un jugador que siempre está en todas, peleando todas las jugadas. Un jugador que entra fuerte, por algo le llaman el motorcito del Guaraní. Ahí está saliendo desde el fondo Rodríguez. Levantó la pelota por el costado derecho para que lo saque el jugador Marcos Brites. Levantó Brites la pelota buscando a Junior Medina. Sacando desde el fondo Dávalos. Recepciona Aveiro. Sacando Sosa.
Mirá por el costado derecho, solo de nuevo y destapado el jugador Will López. Will López de nuevo cuando tiene la pelota es muy habilidoso. Ahí está llevando Will López la pelota, buscando a Nesta Palacios. A ver qué hace Palacios. A ver qué hace Palacios. Le quedó la pelota ahí. Y corresponde saque de fondo para el conjunto de Nueva Estrella. ¿Y cómo viste esta jugada, Tony? Bueno, Guaraní sigue insistiendo por la derecha, que es el perfil donde se siente muy cómodo. Para poder llegar ya, con las constantes subidas de Casaú. Ahí le tiene Junior Medina. Medina tratando de pasar la humanidad de Dávalos y lo consigue llevando Junior Medina la pelota. A ver qué hacen. Está el jugador con la camiseta número 17. Corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Materiales de construcción Ferrol. El número de contacto es el 0984-358-439. HF Indumentarias Deportivas. ¿Qué estás esperando para pedir tus indumentarias deportivas en HF? Podés contactarte al 0981-715-057. Ahí la tiene Giovanni Bogado levantando la mirada y tocando para Neri Castro y sacando desde el fondo Isidro Saldívar. Complementa Pereira para la corrida de Nesta de Palacios. Recuperando Palacios. Llevó la pelota ahora el jugador Nelson Cano. Cuidado que peligrosísimo también Cano. Ingresando en el área el jugador con la camiseta número 7. Levantó la pelota y el cabezazo. Y sacó. Y sacó como puede Nesta. Luisa Bueno. Y salvó el cabezazo del jugador Ruiz López. Una linda jugada de nuevo tuvo Nesta al conjunto aurinegro, Tony. Bueno, Agüero como siempre protagonista en el Nueva Estrella, salvó las papas calientes que tiraba ahí el delantero Guaraní. Hay que decir que Guaraní está buscando más, que tiene más oportunidades para llegar al segundo gol, porque en estos primeros 44 minutos, Tony, a vos, ¿quién está haciendo mejor las cosas, Tony? Guaraní está siendo el protagonista, para mí es el que está haciendo mejor las cosas y está jugando con ventaja a favor. Levantó Vil López la pelota y sacando desde el fondo Marco Frites. Le queda de nuevo la pelota a Vil López, levantó la mirada en esta y mirá, se salvó el conjunto de Nueva Estrella. Se va a jugar 2 minutos más en este primer tiempo. Tiempo cumplido 45, se va a jugar 2 minutos más, Tony. Bueno, el encuentro sigue a favor del Club Guaraní, que tiene la ventaja mínima también del partido anterior, el partido de ida. Va a sacar el portero Luis Agüero. Agüero va a salir desde el fondo del conjunto de Nueva Estrella. Levantó la pelota y pasando al medio sector. El cabezazo en esta de Diego Vázquez. Coronel sacando la pelota, se le fue a Isidro Saldívar y corresponde saque de manos para el conjunto de Nueva Estrella. Levantó la mirada y sacando de nuevo desde el fondo el jugador Junior Coronel. Cooperativa Multiactiva Ñandemade Limitada. Los mejores créditos y planes de ahorro los vas a encontrar en Cooperativa Multiactiva Ñandemade Limitada. Podés contactarte al 021-780-270. Ahí tocando la pelota Coronel, llevando Nelson Cano y corresponde infracción. Y corresponde tiro libre para el conjunto de Guaraní. Hay que decir que el jugador del partido, la figura del partido es gracias a Quiero Burguesa. Vamos a estar eligiendo al término del encuentro también al jugador destacado de esta gran final, que también va a llevar un vale de una hamburguesa. Se calentaron con el jugador Álvaro Pereira. En esta Junior Medina se fue a buscarle a Álvaro Pereira. Quedó sentido. 2 jugadores del conjunto aurinegro. Vamos a estar observando. Palacios es uno de ellos, Tony. Palacios y sí. Nelson Cano. Sentidos en el piso. Palacios, Alexis Palacios y Nelson Cano. Se va recuperando Cano. Pero muy sentido el jugador Alexis Palacios. En realidad fueron todos encima de mesa, que fue el que hizo la falta. Los jugadores de Guaraní reclamaban también la tarjeta amarilla para esta jugada. Complejo Deportivo Willy Mendieta 10. No te olvides que hay un torneo tanto de masculino y femenino en el complejo de Willy Mendieta 10. Podés contactarte al 0986-355-728. Final del primer tiempo con marcador a favor del conjunto de Guaraní por 1-0. El gol en contra de Horacio Rodríguez a los 22 minutos de este primer tiempo. Y se lo vemos ahí sentido a Palacios, que recibe la atención médica en el campo de juego.
Farma Méndez. Cuenta con delivery totalmente gratuito. Puedes contactarte al 0986-146-322 o al 021-782-282. Lomitería Johnny, hamburguesas, lomitos y pizzas lo vas a encontrar en Lomitería Johnny. Haz tus pedidos al 0992-377-891 o al 0991-926-010. Mini Bodega Franci, aceptamos todos los medios de pago. También contamos con mini carga, tanto de Claro, personal y otras telefonías. Lavadero Auto Spa 911. Cuenta con varios promos por su apertura. Puedes contactarte al 0981-065-340. Raymond Resto Bar. Lo vas a poder encontrar pizzas, lomitos, hamburguesas en Raymond Resto Bar. Puedes contactarte al 0981-898-394. Recicladora Carandal. 10 años ayudando a la conservación del medio ambiente. Trans Oscarcito, servicio de transporte de carga terrestre a nivel nacional e internacional, ubicado en la ciudad de Limpio. Número de contacto es el 0981-230-117. El Level Team RB Industria Publicitaria. Podés contactarnos a LB Industria Publicitaria al 021-782-293. Queda ubicado en el Capitán Miranda, esquina Excombatiente Ricardo Quintana, en la ciudad de Limpio. LH Impresiones, impresión digital de remeras, taza y choperas. Podés hacer tus pedidos al 0981-286-019. JHS Sistema Oleohidráulico, ubicado en la avenida San José Sur, barrio Isla Granda de la ciudad de Limpio. Podés contactarte al 0982-435-657. Jimmy Repuesto, tenemos todo lo que estás buscando en cuanto a repuesto se refiere. Ubicado en San José y Dr. Gaspar Rodríguez Fancia, en la ciudad de Limpio. Podés contactarte al 021-783-020 o al 0981-245-196. CM Repuestos Multimarca, repuesto para todas las marcas, accesorios. Ubicado en Monseñor Moreno, casi Ruta General Aquino, Limpio. Número de contacto es el 0986-557-011. Avenue Diversión Asegurada. El 5 de febrero tenemos fiestero de los 90 en Avenue, donde la fiesta está totalmente asegurada. Precio de las entradas generales 30.000, mesas 300.000 y box 600.000. Podés informarte acerca de las reservas al 0985-325-527. Bichos Burger, hamburguesas, papas fritas, lo vas a encontrar en Bichos Burger. Delivery al 0992-913-925. Bodega José Domingo, ubicado en Fulgencio Yegros, casi Bernardino Caballero. Número de contacto es el 0983-850-794. César Tortu Gómez, el concejal de la ciudad de Limpio que apoya al fútbol limpeño. Bodega Ñacaíto. Podés contactarte con Alcides Fernández al 0984-468-843, ubicado en el barrio Mbayué, Desvío Salado, Limpio. Construmac, construcción, mantenimiento del suelo, transporte y alquiler y arrendamiento de maquinaria. Lo vas a encontrar en Construmac. Corujo, venta de celulares, electrodomésticos y ropas. Lo vas a encontrar en Corujo. El número de contacto es el 0982-140-273. Denta Full, con Perla Estefanía Moríndigo, especialista en cirugía dento-alveolar. Edgar y Fran y familia apoyan a su querido Club Guaraní. Distribuidora Edgar, el derby de los combos en la ciudad de Limpio. Autoaccesorio del Pistón. Número de contacto es el 0983-718-873. Materiales de construcción Ferrol. Podés contactarte a Materiales de Construcción Ferrol al 0984-358-439. Y buscar indumentarias deportivas, lo vas a encontrar en HF Indumentarias Deportivas. Podés contactarte al 0981-715-057. Infomef, hardware y software. Reparación de mantenimiento de PC, notebooks e impresoras. El número de contacto es el 0982-457-888. Son las marcas que hacen posible la transmisión de Limpio Digital de la final de la Liga Limpeña. Volvemos en unos instantes.
Ya volvemos para el segundo tiempo en el partido entre el conjunto de Nueva Estrella versus Guaraní. Hoy Nueva Estrella de local. Recordemos que el conjunto aurinegro está ganando por 1-0, gol en contra de Horacio Rodríguez a los 22 minutos de este primer tiempo. También decimos a todas las personas que están observando también en lo que es Limpio Digital, muchísimas personas viniendo a apoyar a su querido equipo. También un control estricto que se estaba haciendo en las entradas, ¿verdad? Personas que estaban consumiendo bebida alcohólica, no se les dejaba ingresar. Estamos observando también a muchísimas familias, como en el 2019, en este año 2022, volvemos a observar un escenario hermoso de compartir entre familias, venir a ver un partido de fútbol que es lo más hermoso que se puede tener. Bueno, agradecer a todos los que hacen posible nuestra transmisión hoy en la finalísima de la Liga Limpeña, periodo 2021-2022, Jorge. Asimismo, ya todo listo para comenzar en este partido, en el segundo tiempo, conversando el árbitro principal con asistente 1. Va a comenzar el segundo tiempo. Empezó moviendo el conjunto de Nueva Estrella, llevando la pelota en esta Junior Medina, sacando Sosa como puede. Recepcionó Giovanni Bogado, tocando para Fernando López. López de nuevo lo ve a Giovanni Bogado, llevando el número 10 que tiene el conjunto de Nueva Estrella, tocando con Giovanni, la corrida en esta de Giovanni, saliendo desde el fondo Coronel, recepcionando Fernando López. López tratando de habilitar al jugador Diego Vázquez, estaba Beiro, y ahora va a salir desde el fondo el conjunto de Nueva Estrella. INSI Construcciones, construcción en general. Podés contactarte al 0981-115-246. Joya Azul, agua mineral 100% limpeña. Número de contacto es el 0991-508-606. Ahí tiene Diego Vázquez la pelota, dejando para el remate del jugador Neri Castro. Y la pelota que va saliendo desde el fondo, el jugador Freddy Parodi. Dirección y Juventud de Deportes de la Municipalidad de Limpio. Abogado César Medina Linares. Cuñapona, peluquería Boutique Guadalupe Rivas. Contactos del 0991-367-100. Llevando la pelota Diego Vázquez. Y quedando para un tiro libre de esquina para el conjunto de Nueva Estrella. Comenzó a mover la pelota en estos primeros minutos de este segundo tiempo. El conjunto de Nueva Estrella que necesita de llegar a un gol al empate. Y también necesita el triunfo para que se vaya determinando la tanda de penales. Pero con este triunfo, Guaraní se está consagrando campeón de lo que sería la Liga Limpeña 2021. Corresponde tiro de esquina para el conjunto de Nueva Estrella, colocando la pelota, está el jugador Giovanni Bogado. Levantó Giovanni la pelota y saliendo desde el fondo el jugador Palacios. Para la corrida de Bill López, atento Alberto Mesa, dejando para José Casau. Casau levantando la mirada, abriendo la pelota para la corrida en esta de Giovanni Bogado. Atento Isidro Saldívar y corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. LA Comunicaciones, ubicados en Fulgencio Yegros y Maricales Tierribia. Podés contactarte al 0984-546-741. Tocando Luis Agüero, la pelota para el jugador José Casau. Retrocediendo para el portero, que juega muy bien con los pies, el portero Luis Agüero. Abriendo ahora por el otro costado para que lo lleve Marcos Brites. Marcando el jugador Palacios, pero levantó la pelota el jugador Brites. Y sacando desde el fondo Sosa. Y corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Hay que decir que a Nueva Estrella sí, lo único que le sirve es una victoria. Necesita ganar imperiosamente para poder conseguir llegar a la tanda de los penales, Jorge. Asimismo, necesita de cualquier sea el gol, o sea, si gana 2-1 o 3-1, le va a servir para definir la tanda de penales, pero con un empate, Guaraní sería el campeón de la Liga Limpeña de Fútbol 2021, así como está diciendo Tony. Guaraní llegaría a su 10º título si llega a finalizar con este resultado, una copa muy ansiada por la institución aurinegra, que hace días festejó su aniversario número 86, Jorge. 86 años de vida institucional y buscando la 10ª de la Liga Limpeña de Fútbol. Ahí tiene el jugador Palacios.
Recepcionando en esta, está el jugador Pereira. Levantó Pereira la pelota buscando a Will López. Ahí le tiene Cano y el remate de Cano. ¡Golazo! ¡Gol! De Guaraní, 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 Guaraní. El jugador Nelson Cano en un remate certero, nada que hacer Luis Agüero. En el ángulo se metió la pelota y Guaraní, Guaraní en estos 3 minutos del segundo tiempo con el gol de Nelson Cano. Ahí está ganando el partido por 2-0 y como viste la jugada, Tony Solalinde. Tremendo zapatazo, tremendo gol. Hay que decir que es uno de los goles que siempre queremos ver en este tipo de finales. Estaba Cano, estaba con ese golazo para una final, para poder soñar con el título. Ahí está la pelota recepcionando Víctor Rodríguez. Pero qué lindo ver la posición en la que estaba Cano y buscando el ángulo más lejano del portero Luis Agüero. Y ahí mismo, en el ángulo, el remate del jugador Nelson Cano. Y el partido que ya lo está ganando Guaraní por 2-1 se le torna más complicado al conjunto de Nueva Estrella, Tony. Nelson Cano, que es un jugador que siempre está corriendo, recuperando pelotas. Y bueno, hoy le toca ser partícipe de esta final, ser protagonista y colocarse como uno de los goleadores de la fecha. Con este tanto también Nelson Cano es uno de los goleadores de la Liga Limpeña de Fútbol, alcanzando a Neri Castro y también a Armoa. El conjunto de 24 de septiembre también con 5 tantos. Entonces, también con 5 tantos, ahora es uno de los goleadores, el jugador Nelson Cano. Lolita Fashion, ropas americanas para damas y caballeros, lo vas a encontrar en Lolita Fashion. Lomitería Richard, desde luego de este partido vamos a estar pasando por la Lomitería Richard. Concejal Eliodoro Marecos, apoya al fútbol limpeño. MIP Piscinas, venta de productos y equipamientos. Puedes encontrar el número de contacto, es el 0983-301-963. Este es el cuarto partido que se tornan entre el conjunto de Guaraní y Nueva Estrella, Tony, y es el cuarto partido, si se termina con este resultado, es el cuarto partido que le va a estar ganando al conjunto aurinegro, al conjunto de Nueva Estrella, Tony. Sí, todas victorias hasta ahora del club Guaraní. Bueno, 4 partidos, 4 victorias hasta el momento. Hasta el momento va a salir Rodrigo Dávalos tocando con Pereira. Pereira habilitando a Palacios. Atento Fernando López. Llevando en el medio sector el conjunto de Nueva Estrella. Tocando con Diego Vázquez. Diego Vázquez tratando de pasar la marca de Coronel. Coronel también en el centro. Mirá qué bien está jugando Coronel. El que entró en la saga central por el lesionado Adam Cañete. Y está haciendo un partidazo Coronel, Tony. Junior Coronel, que quedó en un puesto donde estaba Adam Cañete, un jugador que es un emblema de este equipo de Guaraní y tuvo que quedar a resguardar esa posición. Un trabajo muy complicado para este jugador que está tratando de precautelar un poco ese puesto. Corresponde tiro libre para el conjunto de Guaraní. Conversando Parodi también en Coronel con el árbitro del compromiso. Y va a salir desde el fondo, tiro libre para el conjunto aurinegro. Osvaldo Barreto y familia apoya a su querido club Guaraní. Parador Aguapel, mercería, despensa y bebidas heladas, lo vas a encontrar en Parador Aguapel, ubicado en ruta Camino Luque Limpio. Llevando Eduardo Aveiro la pelota, tocando con Bill López, dejando para Saldívar, retrocediendo la pelota de nuevo para Aveiro. Aveiro habilitando de nuevo al zurdo Saldívar, Isidro Saldívar, un velocista, mirá cómo está llevando la pelota, ganó el puesto en esta, Aveiro llevando Saldívar y el remate por la humanidad de Nelson Cano y va saliendo desde el fondo el conjunto de Nueva Estrella. Quinta en lo de Gordito, reservas al 0971-744-845. Quinta Luciana, también puede hacer tus reservas al 0981-739-591. Lomitería Sahara Marruecos. Lomitos, hamburguesas y picadas lo vas a encontrar en la Lomitería Sahara Marruecos. Jugador muy diferente es Giovanni Bogado, tratando siempre de llevar todo sobre las espaldas en el conjunto de Nueva Estrella. El jugador con la camiseta número 10
pero está jugando muy solo en el medio sector y no está teniendo un compañero que lo ayude, Tony. Bueno, Nueva Estrella, está complicada la situación de Nueva Estrella, necesita convertir el gol, necesita crear y necesita llegar a 3 goles, mucha cantidad de goles para poder ir a los penales, pero nada, es imposible. El fútbol es así, que te lo diga Guaraní contra Cerro Porteño, que tuve esa complicación en el último minuto, Jorge. Así mismo, y vos decís, Tony, a los 90 minutos, 5 minutos más. Y está un poco difícil, pero vamos a ver qué puede plantear el profesor de Nueva Estrella, que tiene que buscar ir para adelante para poder conseguir. Ya viene con 2 cambios. Clínica Veterinaria San Miguel, consulta, cirugía y estética canina, lo vas a encontrar en Clínica Veterinaria San Miguel. El número de contacto es el 0984-301-062. Tocando Alberto Mesa con José Casau. Casau habilitando a Diego Vázquez. Diego Vázquez con un toque, tocando para Junior Medina. A ver qué hacen. Está para Neri. Mira lo que falló Neri Castro. ¿Y qué me decís de esta jugada, Tony? Increíble la jugada que se acaba de perder. Neri Castro, uno de los goleadores del Club Nueva Estrella, tuvo la posibilidad de descontar y no lo pudo. Solito estaba Neri Castro, la habilitación perfecta de Junior Medina, solo frente al portero y el remate ya que se le fue abriendo demasiado, y si se le llevaba ese tanto iba a ser el goleador de la Liga Limpeña de Fútbol, pero sigue compartiendo con Nelson Cano y con el jugador Cristian Arboa del conjunto de 24. 2 cambios se van a ingresar en el conjunto de Nueva Estrella. Se va retirando Blas Olmedo, Tony. Blasito quita un poco jugadores del medio sector para ir reforzando ya la delantera también, para poder tener más llegada el Nueva Estrella. Y se retira Fernando López, el ingreso de Lucas Jiménez, el ingreso habilidoso jugador Luquitas. El ingreso también de Eric Vázquez, Mariano Vázquez por el jugador Olmedo. 2 cambios, así como está diciendo Tony, para mayor peso en la parte ofensiva del conjunto Nueva Estrella. Corresponde tiro libre para el conjunto de Guaraní. El remate de Bill López y sacando desde el fondo Horacio Rodríguez. Recepciona Sosa, dejando la pelota. Recupera Neri Castro, abriendo por derecha para la corrida de Eric Vázquez. Llevando Eric, levantando la mirada y el centro. Pasado para la corrida de Lucas Jiménez. Le pone el físico Coronel, pero ganando Jiménez. A ver qué hacen esta Jiménez. Retrocediendo la pelota y va saliendo desde el fondo Rodrigo Dávalos. Y corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Estos cambios también le dan un poco más de soltura a los costados del Nueva Estrella. Zona donde no estaba desarrollando fútbol Nueva Estrella. Asimismo, 2 extremos que acaban de ingresar en el conjunto de Nueva Estrella, porque viste, la primera corrida que ya hizo Eric Vázquez fue por el costado derecho, ¿verdad? Donde estaba necesitando un jugador que haga esa corrida y los centros también. Levantando Bill López, la mirada para la corrida de Álvaro Pereira. Cuidado que se alcanza Pereira y sacando desde fondo con el cuerpo Luis Agüero, y recepcionando Lucas Jiménez, dejando para la pelota para Giovanni Bogado. A ver qué hace Bogado, habilitando de nuevo por el costado izquierdo para Lucas Jiménez. A ver la mirada de Jiménez, levantando la pelota para la entrada de Vázquez. A ver qué hace Vázquez, el remate de Vázquez y sacando Rodríguez. Y mira cómo se complementaron los 2 que ingresaron en este segundo tiempo. En instantes se ingresaron, y el remate de Lucas Jiménez y buscando a Eric Vázquez, Tony. Como te decía, entraron para complementar el sector derecho, izquierdo, para poder tener un poco más de llegada también en Nueva Estrella, llegada que no tenía. Hay que decir que Nueva Estrella se quedó y convirtió Guaraní el segundo, y esto vamos a ver qué tal le va con este cambio. Asimismo, el ingreso a Eric Vázquez, y por el otro costado el jugador Lucas Jiménez ingresó en el medio sector, cubriendo toda la parte del medio. Lo vemos al jugador Giovanni Bogado, el jugador con la camiseta número 10. Esparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Barrio María Auxiliadora Limpio. El número de contacto es el 0983-966-129. Top Store. Podés contactar a Top Store el 0971-944-322.
Con este resultado, Guaraní está alcanzando su 10º título en la Liga Limpeña de Fútbol. Ahí está tocando Rodrigo Dávalos buscando a Pereira. Le pone el físico José Casao, saliendo limpiamente el jugador con la camiseta número 20, tocando para Giovanni Bogado. Bogado llevando en el medio sector, abriendo por el otro costado para la corrida de Eri Vázquez. A ver si Vázquez levanta la pelota peligrosamente. La corrida de Vázquez tratando de pasar. La humanidad, Isidro Saldívar, atento Saldívar, y va saliendo desde el fondo el conjunto aurinegro. Se ve complicada ahí el trabajo de Mariano Vázquez, porque tiene a Isidro Saldívar, uno de los jugadores figuras que estuvo también jugando en algún momento por Capiatá y San Lorenzo en primera edición. Lo que yo estoy observando, Tony, es cómo le cuesta, cómo no le costó a Isidro Saldívar volver a lo que sería la Liga Limpeña de Fútbol, porque desde que ingresó, los partidos que estuvimos cubriendo, siempre haciendo buenos partidos, pasando los 8 puntos en el campo de juego. Bueno, también hay que decir que estuvo con algunas lesiones muy complicadas. La recuperación fue muy difícil también para él y bueno, está recuperándose para llegar a su mejor performance. Corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Se lo ve muy bien, pero muy bien a Isidro Saldívar en la parte izquierda, siempre defendiendo el lateral izquierdo que tiene el conjunto aurinegro. Ahí la está llevando Junior Medina. Medina, la corrida con el jugador Sosa, dejando para Vázquez. Vázquez tratando de levantar la pelota, levantó ahora y sacando desde el fondo Coronel, como un central más de mucha experiencia. Está jugando Coronel con Freddy Parodi en medio de la saga, Tony. Alexis también bajó un poquito. Alexis Palacios, el goleador de Guaraní, que está jugando un poquito más la recuperación de pelotas. Cuidado, levantando la pelota y sacando con un puño el portero Rodríguez. Ahí la tiene Giovanni Bogado. A ver, Giovanni levantó la pelota, pero se le fue abriendo y corresponde saque desde fondo para el conjunto de Guaraní. Qué lindo se está volviendo el tiempo, Tony. Ya no sentimos el calorazo. El sol también que ya se escondió en la ciudad de Limpio. Torres B y Asociados, Despacho de Aduaneros y Transportes. Lorenzo González, concejal municipal, apoya al deporte en la ciudad de Limpio. Astrogol, pelotas profesionales de Gamecho Sport, representante exclusivo en la ciudad de Limpio. Pedidos al 0982-180-748. Llevando la pelota Nelson Cano. Cuidado, peligrosísimo Cano. El remate de Cano por Rodríguez. De nuevo el remate de Cano. Fuerte, potente el remate. Y va a salir desde el fondo el conjunto de Nueva Estrella. Hay que decir que la final de la Liga Limpeña se juega con pelotas Astrogol. Hermosas pelotas que estamos pudiendo observar. Aquí está enfrente de nuestra cabina de transmisión. Las pelotas de Astrogol espectaculares. También teníamos para sortear, pero por una cuestión organizativa vamos a regalar mañana en el programa. Asimismo, una pelota muy linda, un saludo muy especial también para Hugo Gamecho, que vino también a trabajar con nosotros. Muchísimas gracias. Lidio Duarte también, que es propietario de la marca. También un saludo muy especial para Lidio Duarte. Yaya y José, peluquería y barbería. Contactos al 0994-117-500. Wicam, productora audiovisual y servicios de marketing. Podés contactarte al Wicam al 0984-286-083. Panadería Patipam, la mejor calidad y al mejor precio. Ubicado en la avenida Fulgencio Yegros, esquina Roberto Benítez, Mariscal Estigarribia, en la ciudad de Limpio. Contactos al 0983-327-731. Qué linda la jugada en esta entre Pereira y Dávalos, llevando por el costado derecho, cambiando de lado. Ahora está el jugador Rodrigo Dávalos, recuperó Eri Vázquez, retrocediendo para Brites, abriendo la pelota ahora para Horacio Rodríguez. La tiene José Casau. Casau con Giovanni Bogado. Bogado llevando la pelota para el conjunto de Nueva Estrella. El jugador con la que saca 10, dejando para Junior Medina. Medina abriendo ahora por el otro costado para la corrida de Brites. Brites de nuevo tocando con el jugador Medina. Medina ahora abriendo por el costado derecho para la llegada del conjunto de Nueva Estrella. Y la tiene Brites. El remate de Brites. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol!
de Nueva Estrella, Nueva Estrella, Nueva Estrella. El jugador Marcos Brites, el que está jugando de central, también de lateral derecho. Inició la jugada él y fue a buscar en el área y con un remate potente y certero. Nada que hacer Víctor Rodríguez y ya descuenta el conjunto de Nueva Estrella. 2-1 está el partido. ¿Y cómo lo viste, Tony? Qué lindos goles pudimos ver en esta final de la finalísima de la Liga Limpeña. Marco Brites, que bueno, estaba cumpliendo una función de volante central, lateral derecho, y cuidado, ahora goleador. Tony, que le está llevando Nelson Cano. Si la hace bien, ahí ya tiene Cano, a ver qué hace, le pone el cuerpo y gol. Cano, gol de Guaraní. Nelson Cano marcando el segundo tanto en cosecha personal, pero 3-1 ya está ganando el conjunto de Guaraní. Con este tanto, Nelson Cano alcanza a ser el máximo goleador de la Liga Limpeña de Fútbol. Y como viste esta jugada, Tony. Golazo a lo de crack, un golazo, una jugada propia, recuperación, acompañamiento. Y bueno, esa jugadita, ese enganche que lo dejó pagando a Agüero para convertir el segundo de su cosecha personal. Nelson Cano, un jugadorazo que siempre es protagonista y ahora ya se convierte en goleador del campeonato también en el Jorge. Asimismo, luego del gol, estábamos gritando todavía el gol de Marcos Brites y llegó el 3-1 del conjunto aurinegro, que ya lo está ganando por 3-1. Ahí está llevando Giovanni Bogado la pelota, tocando con Medina. Levantó la mirada, tocando para Diego Vázquez, a ver qué hace Vázquez, el remate por sobre el travesaño. Se salvó en esta el conjunto de Guaraní. Como viste esta jugada, Tony. Bueno, Nueva Estrella necesita seguir convirtiendo. Está un poco difícil el trabajo ahí para poder llegar a convertir. Bueno, la diferencia ya es grande. A los 17 minutos de este segundo tiempo, el tanto del descuento de Marcos Brites. Y a los 18, un minuto después, el tanto del jugador Nelson Cano, que se convierte ya en el goleador de la Liga Limpeña de Fútbol, el jugador con la camiseta número 7. Cooperativa Multiactiva Ñandemade Limitada. Te invitamos a crecer juntos. Los mejores créditos y planes de ahorro lo vas a encontrar en Cooperativa Multiactiva Ñandemade Limitada, sponsor oficial del campeonato de la Liga Limpeña. Ahí está levantando la pelota, está Lucas Jiménez tratando de llevar infracción en perjuicio de Jiménez. Corresponde un tiro libre peligrosísimo que tiene a su favor el conjunto de Nueva Estrella. Y creo que lo va a chutar Giovanni Bogado, un especialista en tiro libres. El jugador con la camiseta número 10, Giovanni Bogado. Ingresaba muy bien en esta Lucas Jiménez. Le puso el cuerpo Álvaro Pereira y corresponde tiro libre para el conjunto de Nueva Estrella, que quiere el descuento. Bueno, hay que decir que Nueva Estrella igual intenta por todos lados tratar de seguir descontando. Corresponde tiro libre para el conjunto de Nueva Estrella. Colocando la pelota está Giovanni Bogado. También colocando la barrera el portero Víctor Rodríguez. Autoriza el árbitro del compromiso y va Bogado. Fuerte el remate de Bogado. Se le fue muy arriba y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Quiero hamburguesa 100% a la parrilla. ¿Qué estás esperando para probar la mejor hamburguesa de Limpio? Complejo Deportivo Willy Mendieta, que cuenta con su copa, el torneo Willy Mendieta 10, inicia el 24 de fútbol masculino y femenino. Para más información, el número de contacto es el 0986-355-728. Se retira el goleador del encuentro también, Alexis Palacios. La ovación también del público de Guaraní. Se retira Palacios, se ingresa con la camiseta número 10 Juan Aveiro. Se retira también el goleador de la Liga Limpeña de Fútbol, Nelson Cano. E ingresó Tomás Lara en el conjunto aurinegro. Hombre por hombre serían los cambios del conjunto aurinegro, Tony. Bueno, Guaraní queriendo ampliar la ventaja porque entran jugadores muy movedizos para el ataque de Guaraní. Corresponde y saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Lo hace José Casao. Está siguiendo la pelota para la salida de Alberto Mesa. Tocando con Rodríguez. Rodríguez abriendo ahora por el otro costado. Llevando
Marcos Brites. Brites con la pelota. Jugando con Junior Medina. La corrida en esta de Junior Medina, pero en la velocidad. Corriendo rápido el velocista. Isidro Saldívar. Ahí tiene Vázquez. Tratando de pasar la humanidad de Saldívar. Retrocede Vázquez tocando para su hermano Eric Vázquez. Retrocediendo Vázquez, la pelota para Marcos Brites. Brites abriendo ahora por el otro costado para José Casau. José Casau que va a levantar la pelota. Levantó la pelota pero saliendo desde el fondo Coronel. Recuperando de nuevo Mariano Vázquez. Vázquez levantó la pelota. Ahí tocando con Neri Castro, pero va saliendo desde el fondo de nuevo Sosa. Para la corrida de Aveiro. Corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Cuenta con un delivery gratuito. El número de contacto es el 0986-146-322. También al 021-782-282. Ahí está llevando Giovanni Bogado la pelota. Dejando para Alberto Mesa. A ver qué hace Alberto Mesa. Levantó la pelota buscando a Neri Castro. Le tiene Diego Vázquez. Tiró Diego para Neri. El remate de Neri. El árbitro está marcando posición prohibida. Ya estaba todo fuera de juego. ¿Y cómo viste esta jugada, Tony? Bueno, entre todo el alboroto trata Nueva Estrella también de llegar con las proyecciones por derecha y por izquierda de estos jugadores que ingresaron recién. Hay que decir que Nueva Estrella necesita seguir compitiendo. Está un poco difícil la situación del equipo albiverde. Se va a hacer un cambio en el conjunto. Vamos a ver. Matías. Va a ingresar Matías Jonathan Medina. Aranda. Mati es que es cambiado. Lomitería Johnny, hamburguesas, lomitos y pizza lo vas a encontrar en Lomitería Johnny. Junior. Hacé tus pedidos al 0992-377-891 o al 0991-926-010. Mini Bodega Franci, aceptamos todas las formas de pago. También hacemos mini carga, también de Claro, personal. Y Tigo, lavadero Auto Spa 911, que cuenta con varias promociones con la apertura de su local. Puedes contactarte al 0981-065-340. Raymond Resto Bar, pizza, lomitos, hamburguesas, lo vas a encontrar en Raymond Resto Bar. Puedes contactarte al 0981-898-394. No le gustó nada a Junior Medina, hay que decir, el cambio, bueno, ingresa Fernández. Jonathan Aranda ingresa por el jugador Aranda Fernández. Junior Medina. También Tony cabe recalcar buena actuación hasta el momento de Carlos Paredes. Y también asistente 1 Matías, asistente 2 a Ferreira y cuarto Andrés Roche. Hay que decir que una señora está en el segundo asistente. Recicladora Carandavi, 10 años ayudando a la conservación del medio ambiente. Trans Oscarcito, servicio de transporte de carga nacional e internacional, ubicado en Limpio, Paraguay. El número de contacto es el 0981-230-117. RB Industria Publicitaria junto a Level Team. Pueden contactarse al 021-782-293. La dirección es Capitán Miranda, esquina excombatiente Ricardo Quintana. LH Impresiones, impresión digital, remeras, tazas y choperas. Podés comunicarte al 0981-286-019, ubicado en Montaña Alta. Hay que decir también que es el partido que nosotros queríamos ver, es la final que nosotros queríamos ver, donde los dos equipos también demostraron su valía y por qué están en la final. Asimismo, un partido de ida y vuelta, como estamos observando, partidazo, tanto en el partido de ida como hoy en el partido de vuelta, donde se están dando ocasiones en ambos arcos. También grandes protagonistas los porteros en la tarde de hoy. Ángel Zárate, vamos Guaraní. También Juan Fernando Villalba, ya celebrando la 10ª, dice Tony. También a todas las personas que están enviando sus mensajes de apoyo. Vamos a estar leyendo en el transcurso de este partido. Está tocando Giovanni Bogado la pelota para la corrida de Marcos Brites. Brites levantando la pelota y sacando desde el fondo Sosa para la corrida de Tomás Lara. Cuidado con Lara, que es muy habilidoso el jugador con la camiseta número 11. Llevando Lara para la corrida de Aveiro. Posición prohibida. Mirá,
Estaba Lara corriendo entre 4 jugadores del conjunto de Nueva Estrella y la posición prohibida en esta de Aveiro, Tony. Bueno, saludar al licenciado Méndez y familia que está sintonizando el concejal que de nuestra ciudad de Limpio, César Méndez, que acompaña nuestra transmisión y acompaña nuestro trabajo. Desde el primer día está con nosotros Jorge también, acompañando todos los trabajos de Limpio Digital. Le agradecemos la confianza y la posibilidad que nos da de hacer nuestro trabajo y lo que nos gusta a nosotros. Así mismo, ahí le tiene Aveiro, a ver, Aveiro levantando la pelota por sobre el travesaño. Y se salvó en esta el conjunto de Nueva Estrella. Muchísimas gracias en serio a todas las personas que siempre apoyaron y que siempre están presentes para apoyar a Limpio Digital. Como estamos diciendo, trabajo 100% limpeño con jóvenes limpeños que siempre les gustan lo que es el fútbol, la transmisión en vivo. Muchísimas gracias por el apoyo a todos los auspiciantes y muchísimas gracias también a todas las personas que siempre están enviando sus mensajes y apoyando a Limpio Digital, también a la producción de Tres Dedos. Ahí está tocando la pelota el jugador José Casau, dejando para Alberto Mesa. Mesa con la pelota, abriendo por el costado derecho del ataque para que lo recepcione el jugador Giovanni Bogado. De nuevo con Alberto Mesa. Todo Guaraní en el fondo defendiendo. Sacando desde el fondo Isidro Saldívar. Tocando para Tomás Lara. Lara que ingresó de delantero. Lo vemos ahora por el costado izquierdo. También dando el apoyo al jugador Isidro Saldívar. Eso es lo que estamos observando en cuanto en el cuadro aurinegro, que son muy solidarios entre ellos y están cubriendo todos los sectores ahora en estos últimos minutos de partido, Tony. Cuidado que ahí la tiene Diego Vázquez buscando el perfil del travesaño y el cabezazo de Neri Castro. Qué linda la jugada, se hizo camino en esta el jugador Diego Vázquez y el travesaño le dijo que no, pero qué monumental el remate de Diego Vázquez. ¿Y cómo viste esta jugada, Tony? Bueno, se ve la calidad técnica de este jugador, que tenemos la posibilidad de observarlo en la Liga Limpeña también, y está demostrando por qué es uno de los goleadores codiciados también, y estuvo militando en varios clubes del extranjero, Jorge. Asimismo, un jugador, también jugador de la primera que vino a jugar en la Liga Limpeña de Fútbol, así como lo es Diego Vázquez, también Giovanni Bogado, Isidro Saldívar y otros jugadores también que están jugando. Ahí atrás tiene Álvaro Pereira. Pereira con pelota, tocando para Aveiro. Aveiro y el pase en esta y saliendo desde el fondo Marcos Brites. Buscando Aveiro a un compañero, pero estuvo atento Brites. De nuevo recepcionando Aveiro. Tocando con Sosa. De nuevo con Aveiro. Aveiro tocando la pelota para Tomás Lara, a ver qué hace Tomás en esta y dejando la pelota en posesión de Rodríguez y saliendo desde el fondo del conjunto de Nueva Estrella. Bajó muchísimo Neri Castro para tocar la pelota, dejando para Giovanni la corrida del jugador con la camiseta número 10, llevando Giovanni, a ver qué hace Giovanni en esta. Buscando su perfil y dejando de nuevo para Neri Castro. A ver si la hace bien en esta Neri. Vamos a ver. Peligrosísimo el contragolpe. Pero sacando desde el fondo el conjunto aurinegro. Ahí tiene Rodríguez. Bajando la pelota para el portero Luis Agüero. Va saliendo desde el fondo el conjunto de Nueva Estrella. JHS Sistema Óleo Hidráulico. Ubicado en la avenida San José Sur, barrio Vilaranda, en la ciudad de Limpio. Contactos al 0982-435-657. Bajó muy bien la pelota en esta Diego Vázquez, dejando para Aranda. A ver qué hace Aranda, tocando para Eric Vázquez. Eric Vázquez lo ve mejor posicionado a Lucas Jiménez. A ver qué hace Jiménez en esta. Le está cubriendo Dávalos. Jiménez consigue con la pelota. Sigue con el balón, dejando de nuevo para Eric Vázquez. A ver qué hace Eric. Buscando camino, abriendo la pelota para Alberto Mesa. El jugador con la casaca número 10 levantó la mirada y sacando desde el fondo Parodi, complementa Sosa, de nuevo mete la pelota y saliendo desde el fondo Parodi, una muralla en el fondo el jugador Freddy Parodi. Él le tiene de nuevo Jiménez, Lucas Jiménez levantando la pelota y sacando de nuevo Parodi, quedando la pelota para Neri Castro y sacando Coronel, una muralla en el fondo, Freddy Parodi, Tony. Freddy Parodi, que supo ganarse el cariño de la hinchada aborigen, hace varios años que se encuentra defendiendo los colores de Guaraní. Sacando desde el fondo Sosa, tratando de conectar con Bill López, se lanza Alberto Mesa, aleja el peligro y corresponde y saque dejado para el conjunto aurinegro. Jimmy Repuestos, tenemos todo lo que buscas en cuanto a repuestos se refiere.
ubicado en San José, y Doctor Raspar Rodríguez de Francia, la ciudad de Limpio. Número de contacto es el 021-783-020 o el 0981-245-196. CM Repuesto Multimarcas, repuesto para todas las marcas y accesorios, ubicado en Monseñor Moreno, casi Ruta General Aquino. Número de contacto es el 0986-577-011. Gustavo Cabrera dice, estoy viendo desde Moracué Luque, soy Gustavo Corujo Cabrera, dice. Alan Rodríguez también, saludos para Alan. Apolonia Fernández, está jugando Guaraní de Limpio, dice. Ahí está recepcionando Aveiro, infracción en perjuicio de Pereira, corresponde tiro libre para el conjunto de Guaraní. Comentar un poco la historia un poco que estaba comentando nuestro compañero, nuestro colega Gilberto Alonso, que es la enciclopedia futbolística aquí de la ciudad de Limpia. Agradecer también siempre las estadísticas que él puede colaborar con todos los compañeros de aquí que trabajamos en la parte deportiva. Impresionante nuestro compañero Gilberto. Tengo una estadística, pero después de esta jugada comentamos. Ok, Tony, levantó la pelota desde el fondo Coronel para la corrida de Tomás Lara, las manos del portero Luis Aveiro, y va saliendo desde el fondo el conjunto de Nueva Estrella, llevando Mariano Vázquez la pelota, buscando a su hermano, ahí la tiene Diego Vázquez, de nuevo con Mariano, se entendieron muy bien en esta, ahí la tiene Neri Castro tratando de rematar, Neri abriendo por el costado para Lucas Jiménez y sacando de nuevo desde el fondo el jugador Junior Coronel, también de gran partido en esta tarde, el jugador Coronel, que tuvo que ser sacrificado y llegó a la saga central del conjunto aurinegro. Levantó la pelota y el cabezazo en esta de Neri Castro. Y de nuevo sacando desde el fondo Dávalos. Le tiene el jugador Will López. Quedó sentido el portero Víctor Rodríguez. Pero llegó en esta el conjunto de Nueva Estrella, Tony. Bueno, Nueva Estrella que sigue intentando, pero bueno, casi ya sin piernas. Complicada la situación de Nueva Estrella, pero bueno, el equipo de Nueva Estrella hoy jugó diferente a lo que fue el domingo anterior, porque así mismo, partidazo de ida y vuelta estamos viviendo. Acá me dice Tony Blas Jiménez, vamos Inter, vamos Inter, vamos Inter, dale campeón, dice. Saludos ahí a nuestros amigos que... Saludos. Bueno, voy a comentar un poco también sí, lo que estaba escribiendo esta semana nuestro compañero Gilberto. El Club Guaraní de Limpio cumplió el 20 de enero 86 años de vida institucional. Es el más ganador, uno de los más ganadores con 9 títulos, 1955 con la presidencia de Silvio Rotella, 1957 con la presidencia del señor Doroteo Jara Don Totó, 1967-68 el bicampeonato con la presidencia del señor Sinforiano Cañete, en 1985 con la presidencia del señor Ángel Coronel, en el 2000 el campeonato del milenio con la presidencia del arquitecto Aproniano Zelaya, en el 2002 con la presidencia del señor Blas Arnaldo Cañete y la dirección técnica de Mario Ramírez, en el 2004 bajo la presidencia de la señora Celsa Argaña, presidenta del Club Guaraní, la señora Celsa Argaña, en el 2004, y en el 2017 con la presidencia del licenciado Eduardo Barreto, los títulos del Guaraní. Excelente, entonces, una gran historia la que está contando. Datos estadísticos de nuestro compañero Gilberto Alonso. Ahí está, llevando la pelota a Vil López, tratando de pasar la humanidad de Hassau, pero recuperando está Alberto Mesa, tocando la pelota para Neri Castro, viene hasta el fondo a recuperar el conjunto de Nueva Estrella, tocando la pelota para el jugador Lucas Jiménez. Jiménez de nuevo tocando con Neri Castro, sacando desde el fondo a Aveiro, ando con el jugador Juan Aveiro, Álvaro Pereira, Tomás Lara, abriendo por el otro costado, sin dirección, corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Este 5 de febrero se acerca en la segunda edición La Fiebre de los 90 en Avenue, diversión asegurada, precios generales 30.000, mesa 300.000 y box 600.000. Queda ubicado en General Lizardo Aquino, en la ciudad de Limpio. Para info y reservas al 0985-325-527. Está llevando la pelota Lucas Jiménez, tocando para Aranda. Aranda llevando por el costado izquierdo del ataque del conjunto de Nueva Estrella. De nuevo con Lucas Jiménez.
La marca en esta de Dávalos, pero sale muy bien Jiménez. A ver, peligrosísimo en esta el contragolpe del conjunto de Nueva Estrella. Marcando saque de fondo para el conjunto de Nueva Estrella. Y va a salir el portero Víctor Rodríguez. Bicho Burger, hamburguesas, papas fritas, lo vas a encontrar en Bicho Burger. El delivery es el 0992-913-925. Y al culminar todo lo que tiene Bicho Burger, podés pasar a Bodega José Domingo, que queda ubicado en Fulgencio Yegros, casi Bernardino Caballero. El número de contacto es el 0983-850-794. Walter Gómez, saludo desde Encarnación. Aborigen aurinegro, dale campeón, Guaraní de Limpio. Leonardo Núñez está observando en San Lorenzo. David Morel, saludos a mi amigo Ariel Domínguez desde Argentina. También muchísimas gracias a todas las personas también que están observando desde el exterior del país. Están observando la transmisión de Limpio Digital, llevando Giovanni Bogado la pelota. El jugador con la casaca 10, levantando y sacando de pecho Cornel. Con el Álvaro Pereira, recuperando Marcos Brites. Pase de primera para que lo reseccione Lucas Jiménez, levantando Jiménez la pelota por la espalda de Dávalos. Y va saliendo desde el fondo del conjunto aurinegro con Álvaro Pereira. Infracción de Alberto Mesa y corresponde tiro libre para el conjunto aurinegro. César Tortu Gómez, el concejal de la ciudad de Limpio que apoya al fútbol limpeño. Bodega Ñacaíto. Saludamos a el señor Alcides Fernández, ubicado en Bayue, desde Río Salado. El número de contacto es el 0984-468-843. Apolonia Fernández dice desde Argentina, te quiero mi Guaraní querido. Ana Velasco, Guaraní campeón. Celeste Bogado, aguante Nanagua querido, pero hoy apoyamos al Indio, dice. También los simpatizantes de otros equipos apoyando al conjunto aurinegro. En este caso, la señora Celeste Bogado. Levantó la mirada. En esta, Eric Vázquez dejando para Lucas Jiménez. Jiménez tocando para Alberto Mesa. Mesa va a salir desde el fondo. El conjunto de Nueva Estrella. Abriendo por el costado izquierdo para que lo lleve José Casau. Casau levantando la pelota para que lo recepcione muy bien en esta Diego Vázquez. Abriendo por el costado derecho de nuevo para que lo lleve ahora Jonathan Aranda. Aranda llevando la pelota y sacando muy bien Sosa. Y corresponde tiro de esquina para el conjunto de Nueva Estrella. Construmac, construcción, movimiento de suelo, transporte, alquiler y arrendamiento de maquinarias. Lo vas a encontrar en Construmac. Corujo, celulares, electrodomésticos y ropa. Lo vas a encontrar en Corujo. El número de contacto es el 0982-140-273. Levantó Rodríguez la pelota. A ver, tratando de llevar. Ya todo estaba anulado. Todo anulado. Corresponde tiro libre para el conjunto de Guaraní. Con este resultado, Guaraní sería el campeón y tendrían 2 títulos hoy, ya que Sí. habían conseguido el título también ya en senior en el primer encuentro que se disputó aquí en la actuación Gómez Rivas, Jorge. Sería una fiesta total entonces en la cancha de Guaraní. De seguro se van a estar viviendo. Si Guaraní, así como estábamos diciendo hace rato, Tony, no Vamos a ver podemos si cantar. nos invitan. Vamos a ver si nos invitan los muchachos de Guaraní también, si después los festejos. Ya salió campeón en la Sud 40 de penal. La gran actuación del portero, tapando 2 penales del conjunto de Ribereño. Está tocando la pelota Giovanni Bogado. En el medio sector está llevando Bogado. Saliendo de la marca de Aveiro. Llevando y continuando Bogado. Infracción de Tomás Lara y corresponde tiro libre para el conjunto de Nueva Estrella. Dental Full. Perla Estefanía Moríndigo, especialista en cirugía dento alevolar. Edgar y Fran y su familia apoyan a su querido Club Guaraní. Distribuidora Edgar, el rey de los combos en la ciudad de Limpio. Autoaccesorios El Pistón. Podés contactarte al 0983-718-873. Materiales de construcción Ferrol. Podés contactarte al 0984-358-439. Y si buscas indumentarias deportivas, HF es la solución. Podés contactarte al 0981-715-057. Felipe Rojit también dice: María Caballero, vamos Guaraní. Querido, estamos viendo desde el barrio San Pablo. Emilio José Sánchez, que grande Guaraní, el coloso de Limpio, campeón. Excelente la gestión de la actual comisión directiva. Un saludo a mi gran amigo Carlinchi Silva, dice. Hay que decir que son más de 3 horas y media de transmisión
ininterrumpida aquí del trabajo de los compañeros de técnica, agradecer todo el trabajo humano que tenemos, es impresionante el trabajo que estamos realizando, agradecer a las más de 1000 personas que están en vivo y en directo con nosotros en casi todo el partido, un promedio de 1000 personas vieron el partido hoy, Jorge. Levantando Giovanni Bogado y sacando Víctor Rodríguez, recepcionando la pelota Eric Vázquez. Y va a salir desde el fondo Cornel, tocando la pelota por la humanidad de Lucas Jiménez. Y así como está diciendo Tony, 1000 personas, más de 1000 personas observando la transmisión de Limpio Digital. Más que agradecido con todas las personas por estar con nosotros, por compartir nuestro trabajo. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Agradecer a las marcas también que confiaron en este trabajo humano. Somos aproximadamente 8 personas que estamos trabajando en esta final. Otros compañeros no pudieron estar, pero somos 8 personas las que estamos trabajando en todo lo que conlleva este esfuerzo humano para llevar las imágenes, sonido de lo mejor de las finales de la Liga Limpeña de Fútbol. Así mismo, como está diciendo Tony, como en cada partido, quiero dar las gracias a todos los compañeros que siempre están luchando muchísimo para poder llevar la mejor transmisión a través de Limpio Digital. Está llevando Bill López la pelota, la marca de Lucas Jiménez. El árbitro está marcando saque de costado para el conjunto aurinegro. Infomef, hardware y software, reparación y mantenimientos de PC, notebook e impresoras. Podés contactarte al 0982-457-888. Va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro, el conjunto de Nueva Estrella, José Casau. Corresponde saque de costado para el conjunto de Nueva Estrella. Ya casi llegando a los 45 minutos de este segundo tiempo. El marcador está ganando el conjunto de Guaraní por 3-1. Cuidado, en esta el remate de Bill López. También del poste derecho de Luis Agüero. Vamos a ver cuántos minutos más se va a estar jugando, Tony. 2 minutos más es lo que adiciona el cuarto árbitro. INSI Construcciones, construcciones en general. Podés contactarle al 0981-115-246. Joya Azul, agua mineral 100% limpeña. El número de contacto es el 0991-508-606. Dirección Juventud y Deportes de la Municipalidad de Limpio. El abogado César Medina Linares. Cuñata Impona, Peluquería Boutique de Guadalupe Rivas. Reservas al 0991-367-100. Se escucha el aliento también de la banca del Guaraní. Cuidado que en esta está llevando la pelota el jugador Aveiro. Para un poquito Aveiro. Va a ingresar 2 cambios más en el conjunto de Guaraní. Está llevando Álvaro Pereira. Pereira tocando con Tomás Lara. De nuevo la tiene Pereira. Recepcionando en esta Isidro Saldívar. A ver qué hace Isidro. En esta, el zurdo que tiene el conjunto de Guaraní. Dejando para Tomás Lara. Todo ya anulado. Posición prohibida. Va a ingresar en el conjunto de Guaraní. Lo vemos con la camiseta número 18 a Francisco Escurra. Y con la camiseta número 4 a Jorge Benítez. Recordado Jorge Benítez en la Liga Limpeña, grandes finales, grandes goles, y hoy tiene la posibilidad de jugar en Guaraní en la final. Los últimos minutos para gritar campeón con el equipo de origen, Jorge. Asimismo se retira Dávalos y también se Chori. retira Álvaro Pereira. Ingresa Jorge Benítez y con la 18 Francisco Escurra. Va ingresando ya en el fondo, lo vemos corriendo a Jorge Benítez. Y un poquito más adelantado, el jugador Francisco Escurra. Se escucha el aliento de los muchachos ya en la banca festejando un inminente campeonato del Indio. Quedan 10 segundos, Tony. 10 segundos nada más quedan para que termine el partido. Y Guaraní que se va a consagrar campeón de la Liga Limpeña de Fútbol 2021. Un gran partido en el partido de ida que había ganado. Cuidado, ven, está la levanta Eric Vázquez y va saliendo con el pecho el jugador Parodi y corresponde tiro de esquina para el conjunto. A ver, el árbitro pidiendo la pelota y marcando final del partido. Guaraní, campeones.
Guaraní, el conjunto aurinegro que ganó el partido hoy por 3 goles contra 1. Recordemos que en el partido de ida lo había ganado 1-0. Hoy en la Liga Limpeña de Fútbol, Guaraní Salud campeones, el conjunto aurinegro que ganó por 3 goles contra 1 en esta tarde en la ciudad de Limpio. ¿Y cómo le viste, Tony? Bueno, felicitar a toda la afición aborigen, la afición de Guaraní, felicitar al presidente el presidente Cristian Franco, presidente del Club Guaraní, y a toda su comisión directiva por este título, el 10º título de campeón para el equipo de Guaraní de Mbayué. Asimismo, Guaraní es el gran campeón de este torneo. Y también 4 triunfos que tuvo contra el conjunto de Nueva Estrella. Un partidazo el día de hoy de ida y vuelta, 3-1, con el tanto en contra del jugador Horacio Rodríguez. Luego el tanto de 2 tantos de Nelson Cano. El goleador del compromiso, Nelson Cano. Hay que decir que el equipo de Guaraní consigue su 10º título, 10º campeonato. El equipo más ganador de la ciudad de Limpio, Jorge. Asimismo, es el equipo más ganador. Hoy se consagra con la décima estrella de la Liga Limpeña de Fútbol y con toda su gente. Luego de ese año 2019 que salió en subcampeón, hoy en el año donde se volvió a jugar el fútbol, donde se volvió a ver a la gente venir a apoyar a sus equipos. Hoy domingo 23 de enero, Guaraní es el campeón, luego de 2 años donde fue subcampeón. Hoy festeja el título número 10 de la Liga Limpeña de Fútbol. Bueno, después del título conseguido en 2017, el subcampeonato en el 2019, hay que decir que Guaraní siempre es protagonista del campeonato de la Liga Limpeña y hoy consigue su 10º título. Mucha emoción en los jugadores del elenco aborigen. Los aficionados muy fanáticos también los de Guaraní, que colmaron hoy el estadio Octaviano Gómez Rivas. Recordar también a toda la gente que no está hoy para poder disfrutar el campeonato de Guaraní, gente que no pudo llegar para este campeonato. Bien, señoras y señores, en memoria de ellos también se festeja eso. Así mismo, como estamos hablando, Tony, porque como estábamos diciendo, al inicio del campeonato todos hablaban de Nueva Estrella con sus figuras y también del conjunto de Sudamérica, mientras que Guaraní se estaba reforzando con jugadores de la Liga Limpeña de Fútbol y le fue muy bien. Un equipo muy compenetrado, merecido campeón, el conjunto aurinegro, hoy mostrando todo su potencial. Así que muchísimas felicidades y salud, campeón Guaraní de la ciudad de Limpio. Lo vemos al Chori muy emocionado con sus familiares festejando este título. Un campeón que supo ser partícipe siempre de las estrellas. El tercer título del Chori en Guaraní. El tercer título de Chori entonces. El tercer título del Chori también en Guaraní. Muchos jugadores que son multicampeones con el Guaraní también disfrutando de este título. Entonces en el segundo título del portero Rodríguez también con el conjunto aurinegro, Tony. También de Parodi el segundo título con el equipo de Guaraní. Ahí estamos observando el trofeo de campeones. También tenemos el guante al mejor portero y el botín que sería para el goleador del campeonato y para la Copa del Subcampeón también. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todas las personas que siempre nos apoyaron, a las firmas comerciales, a todas las personas que estuvieron con nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Yo le quiero agradecer a un gran profesional como es Marcos Vallejos, a Mateo Marecos también que volvió con nosotros, Ángela Ruiz, también lo vemos a Armando Rotela, Hugo Manrique, Juan Ramón Colmán, Tony Solalinde y Nia Romero también que estuvo acompañándonos en todo el partido. Hoy lastimosamente no pudo estar con nosotros. Y Jorge Rivas, muchísimas, pero muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron apoyándonos para una mejor transmisión cada día, Tony, y poder llevar lo mejor de la Liga Limpeña de Fútbol. Qué difícil elegir la figura de esta final. Guaraní, con todos sus jugadores, demostraron la valía, demostraron su capacidad, demostraron por qué tenían que ser campeones
de este En vida. campeonato y Como lo hoy son demuestran que son los la mejores de de Marcelo este Jara campeonato y la de Rigoberto 2021-2022. Mientras Así que mismo como está el diciendo homenaje Tony, póstumo Nelson Cano con sus 2 a don tantos, Jerónimo Jara, también a un Bernardo gran Agüero, partido de Freddy Alberto Parodi Ricardo, y del a jugador Fito Torres, Junior a Coronel Julio también, Centurión, de Junior a Rigoberto Coronel, Ramírez, un partidazo. ya Junior en vida. Coronel, Freddy Federico Parodi, Peiro, los 2 tantos del conjunto el presidente, de Guaraní que lo marcó campeón en juvenil Nelson Cano. del No 1 de tenemos, mayo, y ya para lo mí, dije, por los ejemplo, la colombianos figura, también. el equipo completo. Lo Hay que de decir también que para Marcelo mí Jara aún en una de las vida. figuras de este encuentro fue Campeonato Junior número Coronel, que pudo 69. Junior Coronel. Ahora complementar un poco la se mueve salida tabla de uno de las posiciones. del capitán Guaraní del con equipo la guaraní, décima. Adam Río Cañete, que Salado, salió 9. lesionado. Imagínate Deportivo tratar, Peñón, tratar de 8. cubrir ese espacio. Deportivo Liceo, Junior 7. Coronel Nueva fue Estrella, una de las figuras que Ribereño, 6. pudo demostrar 6 de enero, para qué, 6. por qué 1 está de mayo, en este 4. equipo. San Juan 4. Así 24 mismo, de septiembre, ahí estamos Rincón 3. observando Crucero del Alba 2. la Cerro Copa Torá, de Campeones, 2. el botín Deportivo Colón, para el 1. goleador del 24 de campeonato diciembre, y los Caponí, guantes 1. para el Nanagua, mejor portero. Sudamérica y un poquito Se de lleva Inter, toda la todos copa, ya se lleva los también el vicecampeonatos, botín pero y sin para mí poder también que llegar Víctor Rodríguez al se lleva el centro, al guante, menos en el esta guante del mejor categoría. portero de la Liga Limpeña. Tony, ¿o qué decís? Sí, Por favor, creo que sí. a los Víctor, que integrantes del siempre vicecampeón de es Nueva protagonista Estrella, en todos los equipos la que formación para que le puedan toca recibir defender. esa medalla Bueno, el de segundo título distinción también ya le por el toca, esfuerzo que han realizado durante el todo segundo ese título que le toca en tiempo. el Club Guaraní. Bueno, esta vez no pudo ser, Asimismo, pero el fútbol tiene su revancha. Ahí tiene el la apoyo verdad de su que público, una buena el actuación del aplauso árbitro por del el día de hoy, otro que momento queremos será. también recalcar eso, Ahí ya se- del, Giovanni Bogado que se del acerca. árbitro del compromiso, Giovanni una Bogado. buena actuación. Ahí también ya se Ahí viene lo está Junior llamando, Medina, se va recibiendo Lucas los trofeos Jiménez, de subcampeón Giovanni Fernando Bogado, López. Junior Medina, Lucas Jiménez. También Ya estamos se viene también observando a Fernando Jonathan, López, Jonathan Diego Aranda, Vázquez, Diego Vázquez, Blas Blas Olmedo, Olmedo, Raúl Rodríguez, Horacio Rodríguez, ahí se viene Mariano Mariano Vázquez, Vázquez, Luis Agüero, gran portero, José Casaúl José Casau también. y otros integrantes también del Nueva Ahí estamos Estrella. observando a Marcos En este Brites, caso, el autor como del tal, gol, el que dice Rodney la caseta Fernández, número también al 3. portero Villamayor, Alberto Mesa, también está viniendo el capitán Neri Castro. Neri Castro también recibiendo Bueno, Jorge la Maldonado, medalla de subcampeona. Rodney Fernández, Así que Alberto Villamayor, Alberto Mesa, Neri muchísimas felicidades también. Gran campeonato también el del conjunto de Nueva presidente Estrella. Óscar Pastor Maldonado, Los mejores David Asaúl, llegaron delegado en las finales. de Nueva Estrella ante la Junta. Vamos a leer Presidente, también algunos mensajes enseguida. El llama compañero Mateo estará leyendo. Para recibir, Bueno, hay que decir, agradecer a todos los que hicieron posible nuestra transmisión y a todos los que acompañaron el vivo, porque estuvimos en vivo y en directo. Ahí también También está está Roberto recibiendo Acosta, uno de los integrantes. Juan Pablo Villamayor, Y bueno, está por aparte recordarse también aquel campeonato del el cuerpo 2002, técnico del conjunto de Nueva Estrella. campeón de UPI, Roberto Fernández, y dije Roberto Acosta. Roberto Acosta, Tiene un nombre gran portero de también, otro que grande. salió de Campeón Nueva Estrella. 2002, campeón 2002 de la también Liga con Limpeña. la Liga Bueno, Limpeña en otro el integrante del aquel campeonato de que Nueva Estrella. lo gritamos tanto, Ahora se viene campeonato otro nacional jugador, de Interligas, que este estuvimos caso el ahí capitán, en el Feliciano Cáceres Neri disfrutando de esa gran Castro. final del Jorge. en compañía Así del mismo, presidente, levantando recibe la copa el trofeo, del que lo subcampeonato. acredita como vicecampeón. Ahí estamos el presidente Oscar las instantáneas para el Maldonado, recuerdo Oscar del Maldonado tiempo, año y al capitán 2021-22, Neri el Castro, vicepresidente. Y ganando el bueno, botín. como Neri Castro, goleador, Neri Castro ya recibe también Neri Castro, el su goleador. trofeo para que aquí en su mejita Como de luz goleador, o en un lugar el jugador más Neri adecuado Castro. pueda tener ese recuerdo grato cuando le pregunten sus amigos, Va a sacar cuando le pregunten la sus foto. parientes. Ese trata el trofeo Neri porque fui Castro, goleador entonces, del campeonato es el goleador 21-22 del de la Liga campeonato. Limpeña de fútbol. Tal Bueno, vez lo vemos el también valor a de muchos, pero tiene Santiago mucho Barreto, valor concejal sentimental, municipal, fruto del vicepresidente esfuerzo un del campeonato Club Guaraní, que lo ahí acredita festejando, como saludando a los, goleador, a los, temporada a los 21-22 de la jugadores. Liga Limpeña Bueno, un de título muy fútbol. deseado por el Señoras, equipo de Guaraní, señores, el 10º. Ahora vamos a continuar con la entrega de medallas, pero ya a los integrantes del equipo campeón. Por favor, Ahí está, a los va jugadores también del a los Guaraní, jugadores del la conjunto formación, de para Guaraní. que pueda recibir la medalla, y luego también el presidente
Recordemos también de que el arquero de Guaraní, Ahí tienen la camiseta de Víctor campeón Rodríguez, también. es el arquero con valla La menos 10ª vencida. corona del Club Guaraní viene con la presidencia del señor Cristian Franco, presidente de la institución, que lo vemos ahí emocionado también, compartiendo las instantáneas para poder tener para la posteridad. Bueno, un título que lo buscaron mucho. Guaraní lo buscó en el 2019, se lo da en el 2021-2022 y es el más ganador de la ciudad de Limpio del Club Guaraní, Jorge. Por favor, Víctor Rodríguez es el que gana como el mejor portero de la Liga Limpeña de Fútbol. Acá el presidente Víctor señor Rodríguez Armando del Zanabria, conjunto aurinegro. el vicepresidente Oscar Maldonado, el coordinador Y vamos a ver, del equipo senior Martín Luis Díaz, vamos en a compañía observar también de también la el secretaria trofeo de la Liga Limpeña para de el la señora conjunto Marta Sánchez, aurinegro. los Dique Mayor, Van a ingresar colaborando todos con los así también jugadores familiares campeones de Oscar de la Liga Maldonado Limpeña de Fútbol en esta 2021. entrega de distinción a los galardonados. Muchísima gente de Guaraní a los que aún jugadores en del el Guaraní, predio están observando y quieren ver así como son rápidos levantar de la gente, por copa favor, de también campeones pedimos. al conjunto aurinegro, Tony. Sí, Ahí ya se muchísimo. El barrio Adelante, Mayué Alexis. totalmente instalado en Alexis, la estación Gómez Rivas, Jorge. Asimismo, y la fiesta será total en la sub 40 Alexis, campeones recibe esa y en la medalla de primera distinción. campeones. Ahí Jorge se va Benítez, con la copa Jorge el conjunto Benítez, enseguida de Guaraní. Nelson Lo vemos Cano. recibir la medalla. Se le al dio a Alexis. jugador Se le dio a Leano. Alexis también el campeonato con el Club Guaraní. Alexis, Jorge Benítez, Paolo Pereira, Nelson Cano. Eduardo Aveiro, Ahí está Rodrigo Pereira. Dávalo, tricampeón con Álvaro Trillonero, Pereira. y ahora logrando el segundo campeonato Ahí con lo vemos a Guaraní Aveiro. Junior, ¿verdad? Y ahora También a Dávalos, otro, a Varela, Leones, Varela, Tomás Rodrigo Lara. Varela, Edgar Sosa, Ahí lo vemos a Andy Sosa. Enrique, Lara hace el doblete. Doblete, ¿verdad? Francisco, César Ahí estamos observando. Arcandia, Ya muchísima gente enfrente de nosotros, Tony. Ya no Isidro. podemos distinguir a los Junior. que están recibiendo Junior, la Ibarola, medalla. Isidro Saldívar, Ahí está Isidro Saldívar, sí, lo estamos ahí observando. se viene Ahí también lo Volvió vemos. para el título. 2017 había conseguido un título con Guaraní. Varela, Ahí está Varela, Bill López. Bill López, También lo estamos observando. Aveiro. A Juan de esta Aveiro. manera, ahí se viene. Están ingresando la todo, ropada, todo. Presidente también, Wilson Ruiz, El equipo campeón 2021 de la Liga Limpeña de Fútbol Guaraní. También lo vemos ahí a Junior Coronel ingresando a recibir Aldo la Benítez, medalla. Francisco Escurra. Bueno, Lo vemos también a Freddy Parodi. Gran Danilo partido Coronel. de Freddy Parodi. ahí se viene José Galeano, Adam el Cañete. capitán Freddy Parodi, Salud, mi querido Guaraní de Limpio. Adán A todos Gabriel los aficionados Cañete. también, a los dirigentes bravos. el preparador Moisés arquero, Fernández Darío Sinelli. Segaraba, se viene Don Carlos Víctor Rodríguez, Se el van. arquero con valla menos Ahí vencida. está ingresando el también arquero el también, portero Víctor así como fue Rodríguez. campeón con Nueva Estrella. Ahí ahora llegando es el al segundo capitán. campeonato que se gana con Guaraní. Dos veces Ahí campeón también con Nueva Estrella, Lara, dos veces con los Guaraní. integrantes, el Va a ganar preparador el físico, trofeo. Vicente Ruiz, Ico, Como el mejor el portero técnico, de la Liga campeón, Limpeña de Fútbol. Aldo Andrés Florentín, Ahí estamos observando a campeón Aldo como Andrés jugador, Florentín, en su Tony. tiempo, campeón como técnico, Técnico, en compañía de su campeones hijo, con el Roque conjunto de Florentín, Guaraní. también equipo técnico campeón de la selección limpeña. Ahí el amigo Barrio, Ingresando todo el cuerpo Barrio, técnico. el presidente Cristian Franco, Ingresando todo el cuerpo técnico. presidente Ahí está el presidente del también Guaraní. recibiendo la medalla. El Peña ya no le alcanzó. Aldo Florentino, un título más en su haber, Jorge. Asimismo, gran técnico. Capitán Guaraní, por favor. Y Capitán de Guaraní. también debemos para- recordar para al compartir técnico con el presidente. Panchi Cuevas. Panchi Cuevas también, Dale, que estuvo hasta Gabriel, el Freddy. primer partido de semifinales. Va a Todos levantar juntos. el trofeo El trofeo. el conjunto de Guaraní. Ahí lo vemos El al pirata de la presidente, Copa, también día a 8 de Rodríguez, marzo. a Cañete, todo el presidente del Club conjunto Guaraní, en compañía de aurinegro, los jugadores campeones campeones de la Liga del Guaraní. Limpeña de Fútbol 2021. La cooperativa Van a de levantar Perdón. la El copa. otro, bueno.
para Senior. Bueno. Y levantó la copa. Campeón. Campeones, el conjunto aurinegro. La copa Vemos la felicidad en los jugadores, los rostros. La copa de campeones de la Liga Limpeña de Fútbol. Campeón. Año Son 2021. que no se dan todas las veces. Son trofeos que Ahí no están. se puede comprar. Muchísimas felicidades a todas las personas visionadas del Club Guaraní. Son trofeos que Hoy se ganan campeones, luchando hoy mucho, 2021 sufriendo mucho, con muchas preocupaciones. de la Liga del año 2022 ya, Tony, 23 de enero. A la valla Sí, merecida, un Víctor título, Rodríguez. como estaba diciendo, el Ahí 10º recibe título de también el Guaraní. trofeo. Muy esperado por la el afición. vicepresidente de la Liga Aborigen, Limpeña, que bueno, esta noche Oscar van a tener una fiesta grande el ahí en cheque, la comunidad de Valle de cooperativa Forqué. multiactiva Ñanibalí limitada, 3 millones de Recibió guaraníes, el trofeo de mejor cheque portero de la Liga simbólico. 2021, Cristian- Víctor Rodríguez. Cristian Y el Franco, festejo presidente, completo de los campeón chicos del del Club conjunto Ahí aurinegro. cooperativa Ñanibalí limitada entrega el cheque simbólico, 3 millones de guaraníes. Se van Y después también Se van a va festejar retirar el campeonato acumulativo de la categoría que se va a senior, conocer tanto en la también como en la reunión del primera. próximo martes, Guaraní, porque mañana salud, se hace una Guaraní visita campeones. al departamento Muchísimas de árbitros de la felicidades, ACF. Y el muchísimas martes de la felicidades reunión tanto a la se va a sub-40 conocer como a la el primera. fondo acumulativo para el campeón y vicecampeón. Ahí estamos El observando. monto total acumulativo, Jorge, de igual manera tenemos que 70% elegir para el campeón a la figura y quiero burguesa de la 30% final. es para el vicecampeón. A mí me gustó mucho el trabajo Señoras y de señores, Parodi en los últimos minutos sacando de cabeza todas las pelotas. No sé si me decís vos quién, Tony. Vamos a preguntar también a Mateo. Ahí se nos pueden ayudar los compañeros. A mí también me gustó muchísimo el trabajo realizado por Está pactada una por reunión Junior Coronel. con el departamento Bravo, Mateo. de árbitros de la APF. Nelson Cano. Recordará usted aquel Bueno, está un poco programa dividido la elección. Para vos, el Ángela. 24 de septiembre de Rincón. Nelson. Hay Para vos, un Ángela. malestar, ¿verdad?, de los árbitros Para que Marcos. esperan solucionar Marco, la mañana figura para vos. con un diálogo. El diálogo, la conversación. Ángela me dice Nelson Cano. A un feliz término mañana. Bueno, unánime en ese parece. encuentro de dirigentes Está dividido en la elección. Dividido. Porque el partido de estuvo muy la bueno. Liga Limpeña. Hay que No sé, felicitarlo a presidente, si Guaraní tiene algunas por su expresiones 10º que campeonato formular y por a la afición haber jugado deportiva una final de como la tenía que Internación. jugarse. Presidente de la Liga Limpeña, Ahí señor está. Arnaldo Zanabria. Enseguida vamos a... ¿Por qué Tony a todo el equipo nomás llevándole a dar el premio Quiero Burguesa? Ojalá se pueda. También así al vicecampeón Club Nueva Estrella. Las palabras, Un campeonato es así. El ahí presidente. está, del presidente. Que hace más goles. Esta vez le tocó al Club Guaraní y espero que los disfruten. Muchas felicidades y se nos aproxima un nuevo campeonato. Muchísimas gracias. Ok, mañana hay que el diálogo con las autoridades de la APF árbitro. Totalmente, mañana estamos en reunión con la gente del Círculo de Árbitros, entonces de la APF. Ojalá podamos llegar a un buen arreglo. Y el martes también se va a conocer el monto del acumulativo que va a recibir Guaraní 70% y Nueva Estrella 30%. Totalmente, así mismo. Yo creo que ese mismo día se le va a entregar el cheque para que puedan pasar a cobrar. Correcto. Escucharon ustedes que el martes se va a conocer el monto que va a recibir el campeón, 70% del acumulativo, y el vicecampeón, 30% del acumulativo. Señoras y señores, felicitarle también al público de los dos equipos por su comportamiento. Así da gusto que nuestro campeonato como Limpeño, estamos orgullosos de ustedes. Así, presidente. Totalmente orgulloso de nuestro público, el público limpeño. Te deseo Damos el agradecimiento a las marcas que hicieron posible la transmisión de la final de la Liga Limpeña. A LIA Comunicaciones, contactos al 0984-546-741. A Lolita Fashion, ropas americanas. Damas, caballeros y niños, lo vas a encontrar en Lolita Fashion, ropas americanas. La limitería Richard. Eliodoro Marecos, que apoya al fútbol limpeño. MIP Piscinas, ventas de productos al por mayor.
en MIP Piscinas. Osvaldo Barreto y familia. Parador Aguapé. Quinta en lo del Gordito. Quinta Luciana. Lomitería Sahara Marruecos. Veterinaria, Clínica Veterinaria San Miguel. Esparta Pizza. Top Store. Torres B Asociados. Lorenzo González, concejal que apoya al deporte. Astrogol. Yaya y José, peluquería y barbería. Wicam, productor audiovisual y servicios de marketing. Panadería Patipam. A la cooperativa multiactiva Ñandembaé Limitada te invita a crecer juntos. A Quiero Burguesa. A Complejo Deportivo Willy Mendieta 10. A Farma Méndez. A Lomitería Johnny. A Mini Bodega Franci. A Lavadero Auto Spa 911. A Raymond Restobar. Recicladora Carandaví. Trans Oscarcito. R&B Industria Publicitaria. Level Team RB. LH Impresiones. JHS Sistema Óleo Hidráulico. Jimmy Repuestos. CM Repuestos Multimarcas. Avenue Diversión Asegurada. Bichos Burger. Bodega José Domingo. Bodega Gonzi. A Bodega Ñacadito. César Tortu Gómez, el concejal de la Ciudad de Limpio que apoya al fútbol limpeño. Construmac. A Corujo. A Dental Full. A Edgar Infran y familia. A Distribuidora Edgar. A Autoaccesorios El Pistón. Materiales de construcción Ferrol. Indumentarias deportivas HF. Infomex. Hardware y software. INSI Construcciones. Joya Azul. Agua mineral 100% limpeña. Dirección y Juventud y Deportes de la Municipalidad de Limpio. El abogado César Medina Linares. Cuñata Imponá. Y a LA Comunicaciones que hicieron posible la transmisión de Limpio Digital Deportes. Esto ha sido una nueva transmisión. Nosotros nos despedimos y agradecemos por todo el auspicio a las marcas que hicieron posible. Ya tenemos al compañero Tony Solalinde con la figura del partido, Nelson Cano, el gran partido en esta tarde, consagrándose campeón con el conjunto aurinegro. Enseguida vamos a tener las palabras de Nelson Cano, autor de 2 tantos. Ahí estamos con Nelson Cano. Estamos con la figura del encuentro, Nelson Cano, goleador histórico también del Guaraní. Hoy consigue con sus 2 goles, es uno de los goleadores también del campeonato. Muchas felicidades, Nelson Cano, elegido la figura Quiero Burguesa del partido de la gran final. Muchas felicidades, Nelson. Muchas gracias. Nada, ahora a disfrutar. Por fin llegamos al objetivo que era campeonar. Y nada, feliz, contento, disfrutar con la familia. Siempre es bueno salir campeón. Y nada, feliz a disfrutar.
Nelson, hoy se dieron los goles, esos goles que necesitaba el Guaraní para poder consolidar un campeonato excepcional. Casi tuvieron inconvenientes hoy para poder avanzar y marcar la diferencia tempranamente, Nelson. Sí, gracias a Dios hoy se me dio los goles. Siempre trabajamos toda la semana para llegar bien los domingos y ayudar al equipo. Y creo que eso es lo que pasó hoy. Hacemos lo que hacíamos la semana y nada, ahora disfrutar y nada, compartir con la familia. Se hizo esperar el título número 10 para el Guaraní. En el 2017 estuviste luego compartiendo en este equipo y hoy te toca poder alzar el título. El 2019 sería. Sí, el 2019 lastimosamente quedamos en segundo lugar, pero igual nos propusimos otra vez este año para tomar revancha, digamos, y nada, ahora decir campeón y a disfrutar. Nelson, ¿a quién va a dedicar esta victoria? Esta sufrida victoria para el equipo aborigen. Y a toda la gente, siempre a mi familia, a toda la gente que siempre viene detrás de nosotros, a los dirigentes y especialmente a mi familia. Nelson, te quiero dar también un pequeño vale de Quiero Burguesa para que puedas disfrutar. No sé, hoy evidentemente ya hay farra, pero en la semana puedes pasar a disfrutar de este pequeño vale. Gentileza también de Quiero Burguesa, Nelson. Dale, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vos y muchas felicidades y que disfruten la 10ª. Dale, gracias. Ahí estuvimos con la figura del partido, Nelson Cano, autor de 2 goles. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron observando el día de hoy. Muchísimas gracias a todo el equipo de Limpio Digital. Como dije hace rato, quiero nombrarle a todos, a Marcos Vallejos, a Juan Ramón Colmán, a Armando Rotela, a Mateo Marecos, Ángela Ruidía, también a Hugo Manrique, Tony Solalinde, también Mía Romero que no estuvo el día de hoy también, pero estuvo apoyándonos siempre, y Tony Solalinde y Jorge Rivas. Muchísimas gracias a todos. Vamos cerrando la transmisión del día de hoy, así que nos reencontramos próximamente en otra cobertura y también en el programa de 3 Dedos. Muchísimas gracias, hasta luego.